Ay, Dios. Ay, estoy toda apurada. Hello. Oli, olis. Buenas tardes. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Hola, bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Una receta más para todos ustedes. Oigan, les tengo una receta bien deliciosa. Hoy vamos a preparar un delicioso, miren por aquí, un pescado empapelado. Les voy a compartir cómo se la voy a preparar a mi esposo de una manera muy sencilla, bien rápida y sobre todo que esté bien llena de sabor. Así que las personitas que se vayan uniendo a este live, los invitamos para que se queden y vean los resultados. Y si gustan acompañarnos y nos comentan, nos pueden dar tips cómo lo prepararían ustedes. ¡Oh, my gatos! Diosito santo. Pero bueno, vamos a continuar. Ya me asusté, chicos. Vamos a continuar. Miren, aquí tengo todos los ingredientes que vamos a necesitar en el día de hoy para preparar esta receta bien deliciosa. Así que les doy la bienvenida y vamos a empezar con esta deliciosa receta que le voy a preparar a mi esposo y que va a quedar de 10. Miren, por este lado ya tengo, bueno, miren, por aquí tengo lo que es el pescado. Yo voy a ocupar este pescadito que tengo que es bueno, le dicen mojarra, pero es tilapia, ¿ok? Es filete de tilapia. Voy a necesitar estas piezas, ahorita las voy a lavar y los voy a hacer todo el proceso aquí con ustedes. Voy a necesitar estos vegetales que ustedes están viendo por aquí, que vienen siendo apio. Voy a ocupar también zanahoria, una calabacita, cebolla, tenemos por aquí tomate, unos chilitos serranos, porque les cuento que esta receta va a estar bien padre y vamos a preparar una salsita de chile serrano a base de crema para que le dé un sabor bien delicioso. Como mi esposo, muchos que ya lo conocen ya saben que a Johnny le encanta hacer sus experimentos, pero en esta ocasión le vamos a preparar con un poquito de tocineta para darle un sabor rico al pescado. Y pues aquí tenemos 1,5 tazas de arroz blanco, que también nos vamos a hacer un arrocito blanco para que esto quede bien delicioso. Así que los invito a que me acompañen a prepararle esta delicia a mi esposo. Vamos a ver si los sorprendo con esta recetita el día de hoy. Y les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Casa Culinari. Así pónganse cómodos porque va a quedar de 10. ¿Sale, vale? Váyanme comentando desde dónde nos están acompañando, quién nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a esas personitas que se están uniendo. Gracias por estar aquí, gracias por unirse y por venirnos a acompañar en esta tarde. Bueno, vamos a darle, ¿ok, chicos? Para que no se nos vaya a hacer muy tarde y poderles compartir esta delicia. Primeramente lo que vamos a hacer es dejar preparado el pescado. Lo voy a dejar marinando. Ahorita les voy a compartir cómo lo voy haciendo para darle un sabor rico antes de ponerlo a empapelar, ¿vale? Yo lo voy a hacer así, miren. Bien sencillito. Híjole, voy a retirar un poquito los vegetales. Los voy a poner por este lado y vamos a ir sacando el pescadito. Los voy poniendo de lado, ¿no? Porque si los pongo aquí muy lejos,
Nomás les estoy dando la espalda, ¿verdad que sí? No se vale. Eso no se vale. ¿Quién anda por aquí? Aquí en TikTok. Muchas gracias por las personitas que se unen. Gracias por venirnos a acompañar. Y a ver, yo pienso que así estaría bien, ¿no? Para que de esta manera no les esté dando la espalda. ¿Vale? Ok. Voy a tomar esta para ir abriendo los trocitos de pescado. A mí me gusta seleccionar. Unos vienen muy chiquitos. Esto me gusta porque viene así como embolsadito. Pero voy a agarrar los que estén más grandes para que quede más rico. Mira, por ejemplo, este. Voy a hacer, ¿qué serán? Unas 3, 4 pescaditos, ¿no? Bueno, es que ya me están dando ganas de agregar. Voy a hacer estos 3 por lo pronto. Voy a hacer estos 3. Los invito a que se queden un ratito aquí conmigo en lo que yo le cocino algo rico a mi marido. Y si esto a ti te sirve lo que yo estoy cocinando, pues avíntalo en la lista porque estoy improvisando. Y de paso te invito a que te suscribas al canal, para que nos acompañes cuando gustes en el live. Son los miércoles y sábados cuando estoy cocinando. Si gustas acompañarnos, te estaremos esperando. Así es, chicos, los invito a que si son nuevos se suscriban al canal para que vengan y me acompañen cuando gusten en el live. Ay, este viene muy... ¡Chum! No, el pescado es bien delicado, así es que lo tengo que abrir con mucha delicadeza. Santa cachucha. Santa cachucha. Ok. Miren bien, todavía trae hielito. Es que acuérdense que el pescado, bueno, todo el marisco debe de estar totalmente fresco. Y no debe de bajar su temperatura porque se contamina. Los cambios de temperatura los hace que se contaminen y ya muchas veces nos hace daño a nosotros cuando lo consumimos. Entonces no se ve obviamente ni huele raro ni nada, pero sí sus cambios sí hacen que se contamine el producto y al momento de consumir muchas veces por eso muchas personas se intoxican o muchas personas les da alergia o cositas así por consumirlo de esa manera. Entonces es bien recomendable siempre tenerlo así, que esté bien fresquecito. A esto lo que voy a hacer es que lo voy a retirar, el hielo. Yo pienso que con estos 3 filetes, es que esta cena que voy a compartirles, chicos, es para 2 personas. Solamente somos 2 personas en casa, pero les voy a compartir una idea cómo lo pueden hacer cuando quieran hacer un pescadito rico, comer algo diferente en casa, ¿vale? Y déjenme, le voy a dar una lavadita a esto, ¿ok? Eso sí es súper importante. Ya. Aquí está. Miren, ya tenemos medio lavadito. Vamos a quitarle todo el exceso de agua. Eso sí es bien importante, retirarle toda la agüita. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Gonzánico Sofía. Hola, chica preciosa, ¿cómo estás? ¿Quién nos está acompañando aquí? Muchas gracias por las personitas que se están uniendo. Lucía, gracias, chica, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por venirnos a acompañar. Espero que esta receta les guste muchísimo para que se la preparen a su esposo también. Las personitas que andan buscando qué hacerle comer y con qué sorprenderlos. Chale, con esto van a ver que los van a volver a enamorar. Lo van a enamorar al chicuelo. Miren, yo voy a tomar... A ver, lo voy a hacer... Chin. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Miren. Ok, lo voy a hacer, miren, bien fácil y bien práctico. Para esto voy a agarrar un poco, tengo mostaza, muy poquita mostaza, pero no importa, no pasa nada. Voy a agarrar lo que se pueda de mostaza y esto se lo voy a poner a los 3. ¿Ok?
a los 3 filetitos de pescado para que quede bien deli, bien impregnado. Le voy a dar por vuelta a los 2 lados. La mostaza es muy fuerte, así que con esta cucharadita que le agregué para los 3, con esto es suficiente. Con esto va a quedar un sabor bien delicioso. A mí me gusta mucho agregar mostaza a lo que es el marisco porque le da muchísimo sabor. A los camarones, al pescado, al pollo, también el pollo con mostaza, úchale, le da un sabor riquísimo. Yo creo que sí me va a hacer falta una pizquita, casi nada, casi nada. Ahí está, con eso. Okidoki. Y después de eso voy a agregar un poquito de ajo, de ajo. Ay, porque siempre digo que esto es ajo, no se vale. Es cebolla, es cebollita en polvo con sal, pero siempre se me pasa que esta cosa se pone húmeda, miren, y ya le tengo que rascar con algo y ya de esa manera, miren, así. También le voy a agregar un poco de pimienta, un poco de pimientita, nada más poquito, poquito, y de soya. Vamos a usar la soya esta para que quede bien rico. Primero le voy a agregar un poco de sal, salecita, porque eso sí no debe de faltar. Y después le voy a agregar soya. ¿Ok? Entonces después de eso le voy a dar una buena brochadita para que se impregne bien el sabor y se mezcle. Igual por los 2 lados, para que quede bien delicioso y empiece a agarrar todo el sabor de la soya, el saborcito de la pimienta, que de todas maneras este no es el toque final que le voy a poner, ¿ok? Este ahorita lo estoy dejando para que se quede marinando un poco, y en lo que preparo el arrocito, en lo que preparamos el arroz, la crema de cilantro, no, perdón, es una crema de chile serrano. Ay, ¿saben una cosa? Es que mi esposo me dijo, hazte una crema de cilantro como aderezo. Y le dije, no, es que de puro cilantro no, sí está rico, pero el cilantro es muy suave, pues. Entonces le dije, mejor lo voy a hacer de chile serrano, y ya mi cabeza se quedó con el rollo del cilantro. Pero obviamente, pues sí le voy a poner cilantrito para que quede rico. Vamos a probar. Está buenísimo. Y por último, ¿saben una cosa? Le voy a agregar una pizca de consomé para que realce su sabor. Y vamos a ponerle así, miren, una pizquita de consomé para realzar el sabor delicioso. Y así. Después de eso, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y lo vamos a dejar un ratito en el refrigerador, en lo que preparo el arrocito blanco. Voy a hacer un arroz blanco bien sencillito para que le dé un sabor bien delicioso y poder acompañar esto. Okidoki. Y después de eso, bien rápido. Acuérdense que hacer el pescado empapelado, esto está en 15 minutitos listo, cocido y todo. Entonces ahorita nos vamos a hacer un arrocito para acompañar. Vamos a preparar la salsa de chile serrano. Y ahorita van a ver cómo pueden tener una cena en casa o una comida para que la puedan disfrutar en la familia y que ni siquiera necesiten tanto tiempo, ¿ok? Pero sí es bien importante dejar esto en refrigeración un poquito, ¿vale? Lo voy a dejar en refrigeración para que se marine en lo que preparamos el arrocito. Chiquichicham, pam, pam. Aquí en esta ollita me voy a preparar el arroz. Aquí vamos a hacer el arrocito para que esté bien facilito y rápido. Pero lo voy a hacer de una manera bien sencilla, fíjense. Como voy a hacer 1,5 tazas. Uy, ya abrí el gas, lo tenía cerradito. Vamos a hacer 1,5 tazas. Y mientras vamos a ver quién nos está acompañando aquí en YouTube. Muchas gracias a las personitas de YouTube. Gracias a María que nos está acompañando aquí en TikTok. Chicas, bienvenidas a todas ustedes. Les agradezco muchísimo de su gran compañía. A María, Estrellita del Mar y a Orly. Gracias, chicas. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Les mando un saludo desde aquí, desde Tijuana, y bienvenidas a las personitas que son nuevas aquí en el canal.
Los invito también a que se suscriban, chicas, si no se han suscrito, para que nos acompañen cada semanita. Estamos compartiendo 2 días a la semana recetitas en vivo. Así que aquí en esta cocina no hay filtro, chicas. Cualquier error, cualquier falla o cualquier triunfo, ustedes lo ven plenamente en vivo, ¿ok? Miren, aquí lo que voy a hacer es que me voy a agregar unas... Sí, por favor. Son... Te dice Laura, te dice, hola hermosa desde Uruguay. Saluditos, Laura, hasta Uruguay, corazón, bienvenida, gracias por estar aquí. Voy a agregar 3 tazas y media de agua para poner a cocer el arroz. Esto lo voy a hacer totalmente así, miren. Lo que voy a hacer es agregar y poner a precalentar el agua y le voy a sazonar con un poquito de ajo y cebolla. Igual para, dice Alejandro, un saludo para mi amigo, ese ni lo lea, el Maduro. Ay, 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 chiquillos, se están portando mal, ¿eh? Dice mi esposo, no, ese no lo leas. Están albureando a mi esposo, chicos, no están albureando a mi esposo. Miren, voy a agarrar un pedazo de ajo, se lo voy a agregar. Y voy a agarrar también un pedacito de cebolla. Pero esto aquí, miren, para que esté más rápido, voy a poner esto. Ok. La cebollita está lavada ya, chicos. Toda esta verdurita que ustedes están viendo por aquí ya está previamente lavada para poderla utilizar ahorita. Esto es lo que le va a dar todo, este merequetengue le va a dar todo el sabor al pescado. Ahorita van a ver cómo lo vamos a preparar. El agua que yo estoy utilizando ya estaba caliente, por eso miren. Si ustedes ven, ya está empezando a hervir. Ahí, miren, ya está empezando a hervir porque ya le había agregado el agua calientita, ¿ok? Entonces, ahorita en ese punto, como ya está hirviendo, lo que voy a hacer es que le voy a agregar el arrocito. Okidoki. Entonces, por este lado ya tengo es 1 taza y media de arroz y se lo voy a agregar, ¿vale? Entonces, para que este arroz quede bien delicioso, le puse el ajito, cebolla, voy a agregar un poquito de sal para que no esté muy simple. Y le voy a poner también un pedacito de cilantro, ¿vale? Para que esto quede bien delicioso. Miren, voy a agarrar unas hojitas de cilantro, se las voy a poner ahí. Y con eso nos va a quedar rico. Ya para eso, nada más hay que darle una meneadita para que se incorpore bien el arrocito. Y ya lo vamos a dejar así a temperatura media. Y ya que empiece a hervir, entonces le ponemos a temperatura bien bajita. De esa manera el arroz va a quedar bien rico. Okidoki. Entonces vamos a dejarlo a temperatura media para que no se consuma todo el agua y no haya necesidad de agregarle un poquito más, porque si le hago a temperatura alta y se le empieza a consumir todo el agua, le voy a tener que agregar más porque no se va a alcanzar a reventar el arrocito. Mientras vamos a preparar la cremita de chile serrano, que este va a ser como una tipo salsa aderezo para acompañar esto rico, este delicioso platillo el día de hoy. Vamos a ver, Elvira, aquí en TikTok, saludos chicas, chicas de la vida. Preciosuras de la vida. Así. ¿Ok? Okidoki. Gracias por esos me gusta que nos están dejando aquí en TikTok. Gracias por acompañarnos, chicos. Gracias por esas 44 personitas. Los invito a que se queden un ratito aquí conmigo en lo que yo le cocino algo rico a mi marido. Y si esto a ti te sirve lo que yo estoy cocinando, pues anótalo en la lista porque estoy improvisando. Y de paso te invito a que te suscribas al canal para que nos acompañes cuando gustes en el live. Son los viernes. No, ya no son los viernes. Son miércoles y los sábados cuando estoy cocinando. Si gustas acompañarme, te estaremos esperando. Ay, ay, ay. Entonces, miren. Vamos a poner, porque ya me entró la locura y media.
Algo bien sencillito. Voy a agarrar un poco de crema. A mí me gusta, bueno, esta recetita que les voy a compartir de chile serrano, la preparaban en el restaurante donde hacían, ay, miren, aquí ya está hirviendo. Vamos a bajarle temperatura bien bajita y ya de esa manera para que se empiece a cocer. Es poquita lo que voy a hacer, ¿ok? Les comentaba que esta salsita que voy a hacer de crema de chile serrano, estoy agarrando la receta donde la utilizaban en uno de los restaurantes donde trabajaba yo. En ese restaurante vendían panini, sándwich, ensaladas. Era un restaurante gourmet. Entonces hacían este tipo de salsita para poder vender los sándwiches y poderle dar, al igual hacían una de chile de árbol que quedaba bien perris. Pero ahorita vamos a hacer esta para que esté más sencillita y que esté bien deliciosa. ¿Okidoki? Entonces, miren, aquí ya le agregué 2 chiles serranos. Ahorita vamos a ver qué tan picoso queda. Voy a agregar un poco de cebolla y aquí le voy a agregar otros trocitos más, pero que no esté muy fuerte cargada de cebolla. ¿Okidoki? Y también le voy a agregar una piececita de ajo. Obviamente el ajo le va a dar un sabor bien delicioso. Vamos a agarrar un ajito. Más que estos ajitos están bien chirris. A ver, este por aquí. Pues un ajito que está muy chirris. Y ya los partí. Y los voy a usar así. No pasa nada. Ok. Vamos a agregar. Yo le voy a agregar más o menos equivalente a un ajo y medio. Es que a mí sí me gusta mucho el sabor al ajo. Está haciendo calor, ¿verdad, amor? Me duele la cabeza, ya me tomé 2 pastillas y no se me quiso quitar. Está sofocado. ¿Eh? Está sofocado. Está sofocado, pero no sé igual. por qué me duele. Sí, la puse en el congelador, creo ya se congeló, ¿verdad? Está bueno. Está buena, está en el mero punto. En el mero punto. Ok, ya está aquí. Aquí voy a poner el bote de basura, pero es que la cosita viene, mira, acusita. De tu tiquisniquis. Entonces, ajito, cebolla. Vamos a agregar un poquito de cilantro. ¿Un pedacito de chocolate? No, a ver, sí, dame un pedacito, a ver si se me quita el dolor de cabeza. Un poco de cilantro. Voy a agregarle un poquito de pimienta. A ver. Ay, pero pártelo, te lo voy a apestar a ajo. Ay, ¿me diste mucho, no? No. Ah, bueno. A ver, muérdele aquí la No. mitad. Se me van a caer los dientes. Crema, ajo, cebolla, cilantro, chile serrano y le voy a agregar una pizca de consomé. ¿Ok? ¿Ok? Te mando saludos y la Ale también. ¡Alecita! Sí me viniste a acompañar, ya llegó mi equipo. Muchas gracias, Alecita. Alejandro, no, María. Hola María, buenas tardes. María, buenas tardes aquí en YouTube. Catalina Soto, gracias aquí en TikTok por estar aquí, corazón. Muchísimas gracias a las personitas que se unen. Dice, y yo la paso bailando y cantando. Tú te la pasas bailando y cantando, Alecita, pues eso es bueno. Eso es bueno porque eso quiere decir que estás feliz. Amor, ¿qué te parece si para que esta salsa quede más perris, le pongo un poquito de mayonesa? Una pizca, mira, una cucharada de mayonesa. Le vamos a agregar para que sepa así como tipo aderezo y no nada más sea pura crema. ¿Qué te parece? ¿Ok? ¿Y qué crees, amor? Voy a traerme por este lado. Porque aquí es donde voy a licuar la crema. Ya preparé el arrocito, ya dejé marinando. ¿Ahí se ve bien, no? ¿Sí está bien? Ok. Ay, mira, estoy tomando agua, me voy a oxidar. Me voy a oxidar porque ya últimamente casi no tomo refresco. Pero estoy tratando de... ¿Cómo se dice? Estoy tratando de disciplinarme. Y voy a... Ok, entonces miren. 2 chilitos serranos, un poco de crema, cilantro, cebolla, ajo, consomé y una cucharada de mayonesa.
Vamos a darle. A ver, voy a darle una probadita para ver cómo está quedando así, porque quiero ver si está muy picosa o está muy chirris, porque si está muy chirris le voy a agregar un chilito más, porque la idea es que quede tipo aderezo, pero que esté picosito, pues, o sea, que esté rico para poder acompañar. No manches, amor. A ver, pruébala. Uy, yo apenas iba a decir que no. Pruébala, así. Ay, canijo. Ando perrucha. Quedó picosa. ¿Ah? ¿Le agrego más chile? No, está bueno. Quedó buena. Todavía le hace falta incorporarse más los ingredientes. Sí. Es todo, mi amor. Yo creo que ya está, ¿no? A ver. Ya cuando no se siente grumosa, ya está perfecta. Ya cuando no está nada grumosa y que ya se siente... ¿Estás haciendo arroz? Sí, estoy haciendo un arrocito blanco. Este pescadito que te voy a preparar te va a sorprender, te va a encantar. Yo sé que te va a gustar. Miren. Se ve líquida, pero les cuento una cosa. Toda la crema cuando la licúas se hace un poquito líquida, pero ya después de rato se empieza a espesar. Así es que no se preocupen si les queda así. A mí por eso me gusta usar la media crema, porque viene un poquito más líquida y no le tengo que agregar nada. No tengo que agregar leche, ni agua, ni nada de eso. Esta cosa quedó picosa, ¿eh? Quedó rica, ¿verdad que sí? Quedó en su mero punto. Vamos a quitar. Miren, está deli deli. De puro chilito Viene serrano de- con cilantro y mayonesa. Sí, ¿cómo es la onda? ¿Mande? Sí. Dice Alecita. No, Ingrid, la canción, jaja. Dice Ingrid, ¿no estás haciendo pescado empapelado? Claro que sí, Alecita, nomás que ahorita ya lo mariné. Lo tengo ahorita marinado y reposando en refrigeración. Porque ahorita estoy haciendo este arrocito, mira. Mira, este arrocito con el que vamos a acompañar. Es un arrocito blanco, bien sencillito. Y ahorita ya vamos a empezar con el pescado, porque obviamente, mira, si nos ponemos a cocinar todo y no tengo preparado, si me pongo a cocinar el pescado en 15 minutitos ya va a estar bien cocido. Entonces, si me pongo a hacer todo eso y no tengo los toppings listos, y no tengo el arroz y todo eso, entonces va a estar todo al revés. Oye, amor, vas a querer, mira, aquí lo que voy a hacer, Alecita, mira lo que voy a hacer. Yo les quiero invitar a todas esas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas. Se me apagó. Ah, no. Los invitamos a que se suscriban al canal para que nos acompañen cuando gusten en el live. Sí, Ay, amor, hasta me abrió el estómago con la salsa. Hola, ¿cómo están? Dice Luis Nieto. Luis, ese primo, ¿cómo están? Mira, Luis. Ay, mira mi Alecita, mi Leti, Luis, Erika, Mari, bienvenido, ya llegó otro más de mi equipo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido y muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Tardes y noches para unos, ¿verdad que sí? Feliz fin de semana. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has portado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has portado? Dinos la verdad. Aquí en miren, tengo un poquito recalentando aceite. Que diga aceite, voy a poner un poquito de aceite de aguacate. Ay, ¿por qué estoy tan chompira yo?
siempre digo cosas que no tengo que decir, amor. No sé por qué me pasa eso. Agregué un poquito de aceite de aguacate, miren, van a decir, pero ¿por qué aceite de aguacate, Ingrid? ¿Estás loquita o qué? Es que voy a poner a freír unas tocinetas, porque a Johnny... Tocineta, tocino, ¿no? Tocino. Ah, bueno, yo le digo así, La tocino, tocineta. La tocineta es otra, es diferente. Ah, es tocino, miren. Ah, y la tocineta casi no trae grasa y trae un poquito, no debería de haber echado el de ¿verdad? No, está bien. El aceitito. Bueno, miren, le voy a agregar este tocino porque a mi esposo se le antojó con tocino. Entonces lo que voy a hacer es poner a freír unas piececitas para podérselas agregar a los pescaditos. Erika, te mando saludos. Erika, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Erika. Mira, Erika el día de hoy está aquí con nosotros. Mira, amor, nada más que como no me acordaba de su nombre de usuario, es Erika N. Dice, ahora soy el primero a decir, porque soy el menos querido. Me dejan estar arriba para no verme. Mira, Luis, te estás portando mal. Cálmate. Primero el último y después no, es que eres bendito entre todas las mujeres, mira. Mira. Bendito entre todas las mujeres. Todas las personitas que tengan la coronita en cada live, los voy a estar poniendo aquí en mi pizarrón en cada live que estemos transmitiendo para ustedes, ¿ok? Miren, como Erika el día de hoy tiene la número 2, Luis Nieto también, y Alecita, ¿por qué? Porque Alecita no nos está escribiendo. Alecita, no te estés pasando, me estás abandonando mucho. Aquí en TikTok, muchas gracias, chicos, por estar aquí acompañándonos. Oigan, cuéntenme ustedes qué tal. ¿Les gusta el pescado o no les gusta el pescado empapelado? Díganos la verdad. ¿Alguien que nos quiera compartir una mejor versión? Bueno, aunque les voy a enseñar que esta que estamos haciendo está súper delis. Miren, les voy a enseñar cómo es que está quedando este arrocito. Vean ustedes nada más. Erika receta para esta cuaresma. Sí, Erika, perfecta para la cuaresma, exactamente para las personitas que no buscan carne. Miren el arrocito cómo está quedando bien esponjadito, Y lo más padre de todo, que el arroz que estamos haciendo es es de esos arrocito blanco que es perfecto para acompañarlo con cualquier platillo y más para este tipo de platillos. ¿Verdad que sí? Miren, vamos. Lo voy a terminar. A ver, déjenme checar. Porque también tengo que checar que no se me consume. No, todavía le falta un poquito más de consumirse el agua. Fíjense, para 1,5 tazas le puse 3 tazas y media de agua y está quedando perfecto, Voy a... Amor, ¿con cuántos trozos de tocino quieres que le ponga a cada pescado? ¿2? Sí, pero te lo pongo picadito. Sí, picado. Entonces con 2 picaditos voy a agregar uno más, fíjate. Es que fíjate lo que estoy haciendo. Solamente voy a hacer 3 filetes de pescado por ahorita, porque no tiene caso que haga todo. ¿Sí me explico? El nieto dice, prima, compré una rosera, pero aún no le entiendo bien. Dice, se me quema la ropa. Ay, no te pases. ¿Te acuerdas, Luis, que yo hice en esta de aquí? Mira, ¿te acuerdas que yo me hice un arroz en esta de aquí? Esta es una de cocción lenta y no me quedó, no supe cómo hacerla. Alguien que me explique. No sé cómo lo hice. Me quedó bien crudo, masudo y todo lo que termina en nudo. No me quedó, la verdad. ¿Te acuerdas, amor? Al último quedó, es que hagas de cuenta que sí quedó cocido, pero quedó así como muy masudito, no sé. No lo supe hacer en esa de cocción lenta. Yo por eso no la uso. Ahí se me antoja más como nada más como hacer vegetales a vapor o el queso, derretir así cositas, pero para hacer el arroz yo no supe. Yo pienso que debe ser casi lo mismo, ¿no? ¿Qué dice mi amor? Dice que alguien explique que nos hace falta sazón mexicano. Ese sazón mexicano nos abandonó. Le vamos a poner el abandonado. Ay, andar bien ocupado. Ya fueron a visitarlo a su canal. Vayan a regañarlo y díganlo. ¿Por qué ahora nos abandonaste? Abandonaste a la familia culinaria y te pasaste, sazón. Dicen que el arroz... A ver, díganme ustedes si es verdad.
Dicen que el arroz nunca se debe de mover cuando lo estás preparando, que porque ya no se hace igual. Pero yo les digo una cosa, siento que ese es un mito porque yo siempre lo revuelvo cuando ya está casi por terminar y sí se esponja y queda bien rico, no sé. No sé por qué dicen, el arroz no se mueve. ¿Por qué es eso? A ver, díganme si alguien sabe. Que alguien me explique. No se me quiere quitar el dolor de cabeza, Dios santo. Este chocolate no tenía truco. Y la lechita se fue. ¿Tomas un café? Ajá. A ver. Voy a picar el tocino. ¿Vas a querer que le ponga queso amarillo también? Sí. Por favor. Dice Luis, dice, yo lo frío al terminar porque siempre me queda crudo, por eso compré la arrocera, pero ahora no se quema, pero ahora se me quemó. Ay, ¿cómo que pones a freír el arroz después porque te queda crudo? ¿Por qué te queda crudo, Luis? Le echo mucha agua. No, si le queda crudo es porque le echas poca. Ajá. Es que no tiene pierde. Si haces una taza de arroz, pon el doble de agua. Y si sientes que le hace falta, acuérdate que ya les enseñé el truco de agregarle un cuartito más de la taza de agua. Y con eso te queda perfecto. Mira, yo agregué en esta porción 1,5 tazas. Y se supone que le tenía que haber puesto nada más 3 tazas de agua. Y le puse 3,5. Y ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Es como está quedando bien esponjadito. Y por cierto, ya está listo. Ya está listo. De hecho, ya ahorita ya lo voy a apagar. Y ya nada más que se termine de cocer con el vaporcito. Dice Luis, yo pensaba que eran 2 tazas de arroz y 1 de agua. Ay, Luis, no te pases. Para mí que me estás troleando, Luis, nos estás verbeando, te pasaste. ¿Quién dijo eso? Sí, por eso le digo que quién le dijo eso. Él viene y nos enseña recetas bien perris, ahora resulta y resalta que no puede hacer un arroz. Eso sí que no te creo, Luis, Por eso estás en el primero y último lugar, Luis, porque nos mientes con todos tus dientes. Vamos a picar. Voy a picar el tocino. Voy a darle una picadita. Ya van a empezar mis terroríficos. Nomás se ríe. El Luis, ¿verdad? Nomás se ríe porque nos están... Reina. Erika, ¿verdad que nos está verbeando Luis? Nos está verbeando que tiene como 20 años de cocinero Luis y nos dice que no sabe hacer arroz. Eso sí, ni quien te lo crea. Yo creo que con eso vamos para no dejarlo muy finito. Dice que por eso me queda crudo, Erika. Ay, por algo se empieza, Luis, no te agüites. Al rato lo vas a hacer bien perfectamente imperfecto. Vamos a poner... Pues el tocino ya es opcional. Yo te lo pedí, ¿no? Porque el tocino es opcional, porque miren, esta receta se supone que es saludable, pero no pasa nada, amor, el tocino. Pero como es cerdo, según yo no comen cerdo. Ay, no pasa nada, eso es opcional si le quieren poner, sino que no le pongan el tocinito, le pueden poner nomás todos los vegetales de la vida. Todos los vegetales que se le atraviesen en la cabeza, con eso. Miren, yo aquí, para evitar la fatiga, miren, truco resuelto y así. Ya tengo bien lavadito el apio. ¡Ay, Dios santo! Se cortó y se mochó mal. Voy a picar un poquito de él. ¿Ustedes cómo le pondrían al pescado empapelado? ¿En julianas o así como en medialunas? Porque esto no es redondo, miren, es media luna. ¿Cómo lo pondrían ustedes? Amor, ¿cómo te lo pongo? ¿Rodajas o en tiras? Yo diría que en tiras, ¿no? En tiras para ti. Aquí el marido lo que él pida, ¿verdad que sí? Porque luego si se lo pongo en así, va a decir, no, así no, en rodajas no. Y a lo mejor como él me diga, yo lo hago. Él me dice y yo lo hago como él me lo pida. Entonces así, mira, ¿verdad? Entonces ahí están las tiras, la zanahoria, una zanahoria chirris que tengo por aquí porque ahora están chiquitas, ¿o no? Ahora están chiquititas, así como la Ingridcita.
Entonces, con esto... Pregunta Erika que si dónde compraste el juego de ollas, sí que marca Santa Fe. Este juego de ollas, Erika, me lo regaló mi suegra en una Navidad, aproximadamente hace un año, corazón. Fue un regalito que me dio ella. Y estas son unas de Paris Hilton. Pero, ¿sabes? Las puedes conseguir en línea en Amazon. Dice que se encargaron. Sí, corazón, te las recomiendo. La verdad, a mí me gustaron mucho porque, sinceramente, sí están muy... Me gustó mucho el material. Y pues yo ya tengo, ¿cuánto? A ver, aquí estamos, ya casi estamos a medio año, ¿no, amor? Ya tengo un año y medio utilizándolas y mira qué bien están. La verdad, a mí me gustaron muchísimo. Lo único malo que tienen todo este tipo de ollas, que cuando son de color, pues poco a poquito se le empieza a ir el color, mira. Pero todo lo que es la parte de abajo, mira cómo está. Y nada más, ¿saben qué es lo que hago yo? Para quitarle la grasa, le pongo bicarbonato. Cuando ya están muy fuertes de grasa y todo eso y que queda así muy pegado, para que no le friegue toda la parte de al centro, es que no sé qué tipo de material es este. Yo lo que hago es que le pongo bicarbonato y unas gotitas de limón y con eso le arranca la grasa. Adolfo Cortés te manda saludos. Adolfo Cortés, saluditos, muchas gracias por entrar a saludarnos y bienvenido. ¿De dónde nos acompañas, Adolfo Cortés? Cuéntame. Ay, hijo de su Pink Floyd, me quemé. Que si Paris Hilton te pregunta Erika. Sí, es Paris Hilton, corazón. Son de la Paris Hilton. De hecho, yo miré en Amazon y tienen estos jueguitos de sartenes. Ay, por cierto, porque miré uno de corazón que se me hizo tan bonito de la Paris Hilton. Y también están así en color rosita. De hecho, en esta presentación, bueno, de esa marca de ella, tienen en color beige y en color rosita, de este rosita pastel. Vas a poder encontrar de esas dos. Y allí en Amazon las encuentras, mi reina. Mira, la calabacita también ya está lavadita. ¿Dónde estoy poniendo la acá? Ya se me había ido el rollito. ¿Dónde está el que se le quema el arroz? ¿Ya se fue? Ya nos abandonó. Estela Linda dice, Linda Rodríguez de la Luna, te manda saludos de Monterrey, dice, bendiciones, un gusto conocerlos. Muchas gracias, Estelinda. Gracias, Estelinda Rodríguez. Igualmente para ti es un gusto saludarte. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Las personitas que son, dice, ¿de dónde eres? ¿De dónde somos, amor? De Tijuana, ¿verdad, mi amor? Estamos aquí transmitiéndoles desde Tijuana. No sé si era Adolfo, amor, no sé si leí bien. Sí, ya sé, pero tú nomás lee donde diga de dónde somos. No leías todo el completo. Bueno, por respeto de corazones, porque por eso les digo. Hace rato te dice, soy nuevo en tu canal, mi amor, perdón. Y ahorita dice que él es desde... Ahorita me aman y mañana nos odian, amor, no te preocupes. Dice que él te mira desde Pachuca. Nos miras desde Pachuca. Ah, un saludote hasta Pachuca, desde aquí, desde Tijuana. Fíjense que nosotros estamos compartiéndoles en Tijuana. Con muchísimo gusto. Le estoy preparando un rico pescado empapelado a mi esposo. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta el pescado empapelado? Cuéntenme por ahí a ver si les gusta, cómo lo preparan ustedes en casa. Dice Estelinda, pues así que Estelinda dice, gracias a ustedes, apenas iba a preguntar de dónde son. Ay, Estelinda, muchas gracias, corazón. Ella es de Monterrey, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay, sí, mira, sí se me quedó grabadito. A todas esas personitas. A ver, dice... Gracias por las personitas que nos están acompañando. Les invito a que le den tiqui tiqui a la pantalla. Denle tiqui tiqui, tap, 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 para que TikTok no nos vaya a quitar. Denle tiqui tiqui a la pantalla, chicos. Ayúdenos, por favor, aquí en TikTok, para que no nos vayan a bajar el like. Y si gustan acompañarnos para que vean cómo le estoy preparando a mi esposo un rico pescadito. Miren, les voy a compartir cómo está quedando el arroz, más bien cómo quedó, ¿verdad que se mira bien rico? Ahorita que termine de preparar todo, les voy a enseñar la textura del arrocito, ya emplatado todo, ¿ok? Y por este lado les muestro cómo ya están todos los vegetales listos. Miren, apio, calabaza, zanahoria, un poquito de cebolla en julianas, unas rodajas de tomate, que eso lo vamos a agregar a el pescado, ¿ok? Yolanda, bienvenida aquí en TikTok.
Vamos a ver quién nos está acompañando aquí en TikTok. Aquí hay una personita que siempre nos acompaña, se hunde, pero no. Sarvia. Hola, Sarvia Carden. Saluditos, corazón. Bienvenida, Miranda. Gracias a las personitas que se unen. Gracias por estar aquí y acompañarnos el día de hoy. María de YouTube te dice, es la primera vez que te veo. ¿De dónde soy yo? De Argentina, te pongo. Ah, María, saludos, un besote y un abrazo hasta Argentina, corazón. Pues bienvenida aquí en este canal, con esta hermosa comunidad, corazón, los martes y sábados. No, y me quedé con los martes. Miércoles y sábados estamos compartiendo recetas totalmente en vivo. Les comparto unas delicias que les hago a mi esposo, mis corazones. Así es que si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal para que nos acompañen cuando gusten en el live. Ok, chicas. Te dice, Linda, te dice, bueno, soy de Sabinas, Coahuila, pero estoy de vacaciones en Monterrey con mis hijos y nietos. Oh, ¿y de dónde dice que es Coahuila? Está por lado de Torreón, por aquel lado. Sí, Linda. Ah, es que me confundí que me habían dicho que era de Argentina, María. Ah, Linda, eres de Coahuila y andas de vacaciones. Ay, pues disfrutas tus vacaciones, corazón. Disfrútalas al 100. Felicidades que estás con tu familia. Aprovecha todos esos momentos que son los mejores de la vida. Yo soy nuevo en tu canal, dice gracias y guarde. Muchas gracias, Adolfo, pues bienvenido, espero que te gusten las recetitas que se estamos compartiendo aquí en el canal. Dice, ¿a qué hora? Le estamos compartiendo a las 7 de la tarde, estamos ya en vivo con ustedes haciendo recetitas bien deliciosas, mis corazones. Miren, ahorita ya tenemos todo listo para empezar a preparar el pescado. Como les comentaba, ya tenemos las calabacitas, miren, totalmente en partiditas en julianas, unas zanahorias, unos pedacitos de apio, cebolla, tenemos el tomate por aquí, por este lado. Como a mi esposo le gusta muchísimo que le dé ese toquecito peculiar, a él le voy a agregar un pescadito con tocino, le voy a poner queso amarillo y también preparamos una deliciosa salsa de chile serrano a base de crema. Miren la salsita, qué rica quedó. ¿De cilantro, no es? Es de chile serrano, mi amor. La de cilantro no tiene chile. Linda te dice, muy bien, estará pendiente. Muchas gracias, corazón. Igual los invito a que se suscriban, activen las notificaciones, nada más denle allí en donde están los 3 puntitos para que allí en la campanita activen todas las notificaciones y ya automáticamente cuando nosotros les programamos unas horas antes cuando vayamos a estar en vivo y de esa manera ya YouTube les avisa con una notificación cuando ya estamos compartiendo para ustedes, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar a terminar de hacer esta rica cena. Bueno, cena sí, ¿verdad, mi amor? Ya va a ser cena, ya faltan 2 minutitos para las 8 de la noche. Isabel te pone buenas noches, saludos desde Ciudad de México y qué bueno que nos enseñas para hacerlo el viernes. Gracias y saludos, soy nuevo en tu canal. Muchas gracias, Isabel, esperemos que les guste muchísimo y cuando lo prepares en tu casita y que te quede bien delicioso, nos vengas a contar tu experiencia, si te gustó, cómo lo preparaste, qué le pusiste, qué le quitaste, que yo sé que todo lo que le vamos a poner, mira, va a quedar súper riquísimo, yo sé que les va a encantar a todos ustedes. Ay, déjenme, voy a poner un trapito aquí. Y muchas gracias, corazón, bienvenida. Bienvenida a Isabel, gracias mi reina por estar aquí. Si eres nueva, los invito a que se suscriban al canal, chicos, para que les llegue las notificaciones y se vengan cada semanita a preparar una delicia como estas. Miren, aquí ya está el pescado. Son 3 filetitos nada más los que ahorita voy a preparar. Ya está marinado, lo puse a marinar con un poquito de mostaza, le agregué un poco de sal con cebolla, también le puse pimienta, un poquito de consomé, salsa soya y lo dejamos, y una pizca de sal, ¿ok? Lo dejamos marinando un ratito para que se quede bien sabroso y esté bien lleno de sabor esto. Entonces, como ya saben que el pescado se hace súper rapidito. Gracias, Adolfo, dile que gracias. ¿Mande? Dile que gracias a Adolfo, no sé qué quiero. Adolfo, dice, te mando muchos hasta Tijuana. Ay, amor, ya enamoraste a Adolfo, dice. Muchas gracias, Adolfo. Que te mandamos muchas bendiciones, mi esposo y yo desde aquí, desde Tijuana también. Que Dios te bendiga y bienvenido. Gracias por estar aquí en el canal. Espero que les guste estas recetitas que estamos compartiendo.
van a ver que mi esposo va a quedar sorprendido con esta delicia que le estoy haciendo el día de hoy. Debería dejar su like. Sí, Adolfo, te invitamos a que te suscribas, que dejen sus likes para que nos apoyen con eso. El gran apoyo que nos dan ustedes, chicos, es regalándonos sus likes y de esa manera nosotros estamos bien felices y contentos compartiendo con ustedes cada semanita una rica receta, ¿vale? Entonces, yo creo esto lo voy a quitar, porque si le dejo el trapo voy a desequilibrar todo esto. Ahí viene lo bueno, chicos, miren. Ya prendí el comal, lo voy a dejar a temperatura bien bajita. Si alcanzan a ver ustedes por ahí bien, sí, ¿verdad? Lo vamos a dejar a temperatura bajita para que se vaya precalentando. Gracias igualmente, no de nada, gracias a ti por estar aquí acompañándonos. ¿Qué vas a hacer en el hornito? No, mi amor, lo voy a hacer lo voy a hacer en el sartén, porque no todas las personas tienen hornito, mi amor. Entonces aquí lo que hacemos es buscar la manera de cómo hacer comidas que sean prácticas y sobre todo para aquellas personitas que no tienen a su alcance horno y todo eso, ¿ok? Aparte es más fácil, mira, nos evitamos el calorón de estar usando el horno y todo el medio que tenga, ¿no? Amor, ¿sabes una cosa? Ah, pues con esta espatulita, mira. La mantequilla ya la tengo a temperatura ambiente. A mí me gusta utilizar mantequilla en barra, porque de esa manera ya lo puedo, ya nomás con la barra la agarro y le empiezo a embarrar así. Pero miren, para hacer esto va a ser bien sencillo. Agarramos y bañamos toda la hoja de aluminio con mantequilla, ¿ok? Bien importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Dice que no me escucha, es que estoy hasta la sala. Es que mi esposo se fue para allá, para la sala, porque no sé por qué. Pone, la persona que habla no se le escucha, yo soy de Bahía Blanca y tenemos un puerto y se pesca. Y ves que estoy acá hasta la sala. Es que está hasta allá, hasta la sala, María. Dice mi esposo que sí, que muchas gracias, te está leyendo. Dice que tienes un puerto. Ah, mira, para que te pesques ¿dónde? Ahí sí hay tilapias, amor. ¿Dónde agarran la tilapia? Sí hay, pero... Te agarres un buen pescadito, lo fileteas. Mira, así como este, ya se nos fue Luis, vea dónde está el que se le quema el arroz. Le van a poner así, miren, la parte del centro. ¿Ok? Y luego aquí viene lo bueno. Yo pienso que ya no le... Bueno, le voy a agregar una casi nada de pimienta más, amor, ¿no? Ya está bien marinadito, pero le voy a poner una pizquita más, un chirris más. Para esto voy a agregarle 2 rodajas de tomate. Ay, a ver, creo que el tomate se lo pongo al final. Espérenme, ya estoy chompillando aquí. Voy a agregarle así, miren. Zanahoria. Vamos a ponerle apio. A mi esposo le gusta bastante, así es que le voy a agregar así. ¿Ok? Vamos a agregar también... Yo que le echo un trozo, ¿Qué le pongo? ¿Más apio? no, está bien. ¿Con ese está bien? Sí, amor, con ese. Ok. Aquí está la calabaza, calabacita. Es que a mi esposo le gusta que le ponga bastante vegetales, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Con eso está bien o quieres más calabaza? Con eso. Con eso, ¿verdad? Antes luego voy a ver si consigo almeja chocolate. Ya después consigue las almejas y las hacemos empapeladas. Martes o algo para... Entonces el tomate... Tipo almohaditas, ¿no? Sí, amor. Pero ya cuando tú, si quieres, cómpralas y las preparamos como tú quieras. Y si quieres, me puedes ayudar aquí a prepararlas tú y yo grabo nada más. Miren. Dice la Adolfo, no te vayas a enojar porque te digo que no. No, soy yo. ¿Quién se va a enojar? Que yo creo que me dice que no me vaya a enojar, pero no. No, pues es que no. Mira, entonces ahí ya tenemos calabacita, apio, zanahoria, tomate, las rodajas de cebolla, ¿verdad, amor? Y te pongo... Tocino. Sí. Le voy a poner tocino. Miren, ese tocinito que el Johnny quiere que le agregue. Como muchas personitas no van a comer carne y a veces quieren buscar una recetita, obviamente el tocino ya viene siendo carnita.
Lo que ustedes pueden hacer es omitir el tocino, ¿ok? No pasa nada. Y después de eso le voy a poner Pues para allá, vea, queso amarillo. tiene una reja, así no se atornillan. ¿Quién? A ver, fíjate. Entonces, miren, así es como lo voy a dejar y me falta lo más importante que es el cilantro. Miren. Cilantrito. Así. ¿Cómo la ven? Miren, les voy a mostrar de cerquitas para que ustedes miren qué delicioso está. Miren, así lo vamos a dejar, ¿ok? ¿No quieres pañal? Miren ustedes. Le vas a sacar, pero... Así es como lo vamos a dejar. Qué bonito se mira y qué delicioso, ¿no? Mire, generoso. ¿No quiere, amor? No se fue nada para la casa. Ah, no, sí, huyen. No quieren los pañales, entonces no van a salir. Aquí no salen si no se ponen pañal. Este donde dice Bahía Blanca, no sé dónde está ese puerto. Este dice María Pensar, no. Nunca lo había escuchado. ¿De qué, mi amor? Bahía Blanca, ¿dónde queda? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Bahía Blanca yo nunca había escuchado, amor. Yo no conozco mucho. ¿Dónde es Bahía Blanca, corazón? Miren, bien facilito. Lo envolvemos así, bien envueltito, así como los tamalitos que preparamos express, ¿se acuerdan? No sé si alguien de ustedes haya estado aquí cuando hicimos tamalitos. Y tiene que estar bien selladito, pero que no esté muy apretado para dejar que esto infle y deje que el vapor empiece a cocer todos los vegetales y también empiece a cocer bien el pescado, ¿ok? Dice Entonces, Laura que es argentina, es por Argentina. oh, Buenos Aires. ¿Sí había dicho eso, no, verdad? ¿O cómo había dicho, mi amor? Bahía Blanca. ¿No? Bahía Blanca, en Argentina. Entonces dice que ella tiene un puerto allá. A ver, que te vaya bien, Adolfo. Dice que ya se va. Ok, Adolfo, muchas gracias por habernos acompañado. Miren, chicas, miren, chicuelas preciosas de la vida. Así es como va a quedar y está bien pesadito, ¿eh? Lo voy a reservar, lo voy a poner aquí, miren, para que vayan viendo cómo es que va quedando. Y Alexa, voy a hacer la otra parte. Alexa, stop. Esta Alexa es bien mal portada. Ok. Aquí está el otro. Y este lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿vale? Es como la lecita, la Ale. No está la Lecita aquí, me ha abandonado la Lecita. Como toda la semana me acompaña en TikTok, ya la enfadé yo, pero... Ay, no es cierto. Bien traumada yo, ¿no? Y la traumada no vino. No, pero mandaron a la Ingrid. Los invito a todas esas personitas. Ay, ya se me olvidó cómo es la canción que les canto, amor. Se me olvida. Se me olvida. Tengo cabeza de chorlito. Con el calor que es. Sí, es que se me olvida, se me va el rollo y se me bota la canica. Sí, miren, aquí está el otro filetito. Ay, hijo de su piquis niquis. Está bien caliente, me quemé. Me quemé con este sartén. Entonces ahí vamos a poner unas de zanahoria. Este amor que voy a hacer, lo voy a hacer sin tocino, ¿ok? Para que vean la que es la versión con tocino y versión sin tocino, ¿ok? Sí, sí, sí. Y ya el otro lo voy a hacer con tocino. Para los que la quieran de cuaresma. Sí, para las personitas que vayan a querer para la receta de cuaresma, que quieran no comer carne, que quieran probar algo delicioso en casa, si no quieren no le pongan el tocino, este lo vamos a hacer sin tocino, ¿ok? Entonces, ahí está la calabacita, okidoki. Después le vamos a poner las rodajas de tomate, unas rodajitas de tomate, cebolla. Si ustedes tienen cebollita blanca, perdón, morada, le pueden poner y se va a ver más cute, ¿ok? Porque la cebollita morada da un poquito más de presentación por los colores y todo eso. Si no, no pasa nada, eso no tiene nada que ver, aún así queda bien delicioso. ¿Queso amarillo le pongo o lo hago así? Ok. Para nosotros sí le puse queso amarillo, ¿no? Claro que sí.
Ah, no, pues si tú quieres ese, cártelo. Así, ya no le puse aquí, la pimienta se la voy a agregar acá porque ya no le puse al principio pimienta. Un poquitito de pimienta, así, miren. Esto lo estamos haciendo diferente, pero al final de cuentas es lo mismo. Ah, nos falta lo más importante. Nos falta lo más importante. Dice, el tatuaje que tienes en tu mano, dice, ¿qué tiene que ver ese, Rolfo? ¿Qué tiene el tatú? ¿Qué tiene el tatú? Este tatuaje que tengo en la mano, o a mi esposo, o a mi esposo. ¿O será que te dice Timor? Yo creo No, que le a pongo ti. más cilantro, ¿verdad, mi amor? Sí. A ver, acusita. Miren, ahí está. Hay que darle la selladita, bien selladito, acuérdense, para que no escape el vapor. Hay que darle así como si estuvieran envolviendo un regalito. Le dan una vuelta de moñito aquí, otro y luego así. Yo les recomiendo que las puntas las doblen así, miren. Un doblez hacia adentro, otro hacia acá y así, miren. Isabel te comenta, a mí me gustaría sin tocino, gracias y bonita noche. Perdón, ¿salen todos los días? Saludos, pregunta que si todos los días. ¿Quién nos dijo, mi amor? Isabel. Isabel, mira, aquí tenemos una versión sin tocino, corazón. Esta es con tocino, esta es sin tocino para las personitas que no les gusta tocino. Y ahorita voy a hacer otra con tocino, pero sin queso, para que miren ustedes la diferencia. Isabel, estamos transmitiendo 2 días a la semana, corazón, miércoles y sábados a las 7 de la tarde, por si gustan acompañarnos. Y si no están suscritas en el canal, les invitamos a que se suscriban, chicos, para que nos acompañen cuando gusten aquí en el live. También en el canal tenemos recetitas de postres, si gustan pasar a verlas cuando se les antoje un postrecito que sea sencillo y fácil. Tenemos flan a baño María, tenemos el flan tradicional, ese napolitano, tenemos gelatinas, pastel, pan de plátano, tenemos varios postrecitos, chicos, que les va a gustar. De hecho, tenemos 2 versiones de capirotada allí en el canal. Si gustan, pueden entrar al canal y ahí en la sección donde dice videos, porque hay sección donde dice shorts. Hay la sección de en vivo y está la sección donde dice videos. Ahí donde dice videos van a poder encontrar variedad de postres. Y si alguien de ustedes busca un postrecito que sea casero y sencillo, ahí se los comparto con mucho cariño, corazones. Son postres que yo aprendí a hacer en el restaurante donde trabajaba. Y con mucho cariño les comparto esas recetitas para cualquier personita que ande buscando, ahora sí que un postrecito casero. Están muy deliciosos, bien llenos de sabor, no necesitan mucha elaboración para poderlos hacer, son muy sencillitos, así es que yo sé que les va a gustar, chicos. Miren, aquí está la mantequilla, fíjense, bien facilito y bien rápido. Ya está la mantequilla y vamos a agregar este otro filetito. Para ya no picar más vegetales, yo creo que con estos que me quedaron voy a hacerlo, ¿no, ma? Para no picar tanta... Es que mira... Ah, no, sí tengo calabacita. La zanahoria ya no voy a picar más, pero calabacita sí. Déjenme pico unas... Me hizo falta un poquito más de calabaza. Déjenme agarrar esto. Y lo voy a poner aquí, miren, con esto. ¿Qué vas a hacer, ma? Una galleta con ensalada. Galleta. Ah, acá tengo arriba las galletas, amor. Voy a ponerle bastante apio. Esto lo voy a hacer con estos trocitos de apio. Le voy a poner tomate. Sí, lo guardé. Claro, lo guardé en un topper porque es ensalada de atún y no debe de estar nada caliente, y aparte toda la comida que la metes a refrigeración y no la tapas, después sabe feíta. Miren, así le voy a poner cebollita, y esta última versión la voy a hacer así sin queso amarillo, ¿ok? ¿A ustedes cómo les gusta? ¿Con queso amarillo o sin queso amarillo? Yo estoy haciendo diferentes versiones para las personitas que
no les guste y sepan cómo lo puedan preparar. Al igual pues no tiene nada de chiste, nada más es omitir. Aquí tenemos una porción con tocino, queso amarillo, aquí está sin tocino y con queso amarillo y esta es totalmente con puros vegetales, ¿ok? A esta le voy a agregar la pimienta en la parte de arriba porque ya se me estaba yendo el rollito. Ya nada más para reforzar un poquito su sabor y listo. ¿Ok? A darle su sellada. Se puso bien rica la ensalada de atún, así bien fresca, ¿verdad? Sí. Ok, después de esto ya tenemos bien calentadito el comal. Entonces ya vamos a empezar a poner los pescaditos, ¿ok? Estos tienen que estar listos aproximadamente en 15 minutitos ya cocidos. Ok, entonces vamos a ver qué rico va a quedar. Está rico pescadito que estoy preparando. Mira, ya se te escapó alguien. ¿En serio? Yo escuché que alguien venía bajando. No, le están rascando. ¡Tano, bebé! ¡Ya se escapó! Ya lo vi por la cámara, por ahí está. ¡Tano, bebé, no! Hijo de tu piquis piquis. No, es que los pañales los hay, pero de la talla chiquita, amor. Es que tengo unos perrijos bien traviesitos. ¿Mande? Lo pongo. No, ya déjalo. Es que andan estresados porque no han salido todo el día, amor. Pobrecito. No, mándame algo. Pues ya sé, pero pues así son los bebés de la casa. Ellos hacen pipí por donde se les da su regalada gana. No te lo voy a traer pañal, Lo único que no agarren, que no vengan a estar aquí en la basura. Miren. Ahora sí vamos a empezar a poner. Chicos, denle tiquitique a la pantalla. Aquí vamos a empezar a poner el pescado. Primeramente nos vamos a poner este que está, miren, está hasta pesadito. Lo vamos a dejar así. Voy a subir a temperatura un poquito media baja para que no se vaya a quemar. Y lo vamos a tapar, ¿ok? Le vamos a dar aproximadamente 15 minutitos. Alexa, ¿me pones un timer de 15 minutos? Alexa, un timer de 15 minutos. Listo. Así, es que de esa manera así ya no se me olvida y no se me pasa el tiempo, chicas. Vamos a dejar así unos 15 minutitos y ahorita les voy a mostrar cómo es que está quedando. Mientras voy a leer sus mensajitos y darles la bienvenida a todas esas personas que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Somos 52 personitas. Les invito a que dejen sus likes, chicos. Acompáñenos dejando sus likes, no sean manitos. Y aquí en TikTok les invito, por favor, a que nos den tiqui tiqui a la pantalla. Cuéntenos algo, cuéntenos algo. Ahorita va a estar ahorita va a estar el pescado. Le vamos a dar unos 15 minutitos para que esté bien cocidito junto con los vegetales. Y todo esto se está cociendo a vapor. Ahorita les voy mostrando el resultado para que miren cómo es que va a quedar. Porque se nos fue el Luis. ¿Les gusta el pescado? Díganme la verdad, ¿les gusta el pescado empapelado? Dice Luis, ¿por qué te nos vas? Nos estás abandonando, qué malo eres, ¿eh? Te pasaste, Luis, te pasaste. Gracias, Luis. ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? Cuéntanos algo. Dice, bendiciones, muchas gracias. Gracias, Estelinda, gracias a ti por estar aquí, bienvenida. Espero les guste esta recetita que les estamos compartiendo el día de hoy, chicos. Va a ser una receta, miren, que les va a encantar. Arrocito blanco con un pescadito bien saludable. Ya saben, aquellas personitas que si no comen tocino, no comen carnes rojas ni nada de eso, entonces lo omiten. Por eso hicimos 3 versiones, una con tocino, una sin tocino y una con puros vegetales sin el queso amarillo, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo queda cada uno de ellos, que es la misma, nada más le quitamos algunos ingredientes para que ustedes lo puedan hacer como ustedes más se les antoje, ¿vale? Espero les guste muchísimo. Está haciendo mucho calor, miren.
Luis, ¿qué andas haciendo, Luis, ¿A dónde te nos vas? Te nos estás perdiendo el día de hoy. Bueno, les voy a mostrar cómo va quedando esto. Les voy a enseñar cómo se nos quedó el arrocito. Croqui. Tiki, 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 tap, tap, tap. Denle tiki, tiki a la pantalla, chicos. No sean malitos. Silvia, Grisel, apóyennos un tantito con sus tap, tap en las pantallitas. Si les gustan estas recetitas de pescado. Va a quedar bien delicioso. Se los prometo, se los prometo, se los prometo. Ando ya casi dormido. No manches, Luis. ¿Cómo que te estás durmiendo y es sabadito? Es sabadito y el cuerpo lo sabe. Dice que comió unos tacos al pastor. ¿Comiste tacos al pastor? No inventes. Con piña. Suki Mireles, ¿sí viste? No. Te saluda Suki Mireles. Ah, sí, Azuki, sí. China, coreana. Suki. Suki. Así me acuerdo cuando estaba chiquita me decían Oyuki. O Aku. Por eso la Cusita, por eso mi perrita se llama Aku, porque cuando estaba chiquita me decían Aku. Aku u Oyuki. Ay, no, qué loco se escucha. Dice Isabel, dice, qué bueno que la encontré, dice, porque no sé hacer comida sin carne, porque la cuaresma, dice, por la cuaresma, muchas gracias, me encantó tu receta. Muchas gracias. Gracias a ti, corazón. Gracias a ti, bienvenida. Espero que les guste muchísimo. Y mira, aquí en el canal, mira, Ya sí. al Adolfo. El Luis, sí, es que ese Luis es mi compañero. Él es. Mira, Luis. Yo lo estaba dejando usted también para que comentara los niños. Luis. Ah, no. Ay, ¿qué te iba a decir? Isabel, mira, puedes hacer unas entomatadas. Puedes hacer a ver, para la cuaresma puedes hacer entomatadas, te puedes hacer también unas enfrijoladas. ¿Qué otra cosa? A ver, amor, refréscame la memoria. ¿Qué otras recetitas tenemos? Puedes hacer unas calabacitas a la mexicana, puedes hacer, puedes hacerte unos camarones a la mexicana o a la crema, como más te gusten. Mira, aquí en el canal tenemos muchas recetitas en vivo donde puedes hacer que sean así para tipo la cuaresma, pero si quieres algo sencillo y económico, mira, puedes hacer unas enfrijoladitas con quesito fresco, crema y cebollitas curtidas y con eso comes delicioso. Un caldito de papas con chile poblano, que es una delicia también. Taquitos de papa. ¿Qué otra cosa, mi amor? Refrescame la memoria. La mayoría de la gente busca marisco, ¿verdad? Busca así como que... Pues unos camarones, unos tacos de camarón. Por cierto, la semana pasada hicimos unos taquitos de camarón que preparamos todo desde cero. Hicimos desde las cremas de chipotle, preparamos, bueno, los aderezos de chipotle. ¿Con qué otra cosa hicimos? Preparamos la ensalada de repollo. Les compartí cómo pueden preparar el capeado para que los camarones queden bien delis, así es que te recomiendo muchísimo. Cuando gustes, aquí en el canal puedes encontrar, y son recetas muy sencillas que la verdad no necesitas gastar mucho, porque mira, la Ingrid le pesa, no es cierto. No, es que a mí me gusta comer rico, bueno y barato. A mí sí me encanta, la verdad. Es que si yo gasto mucho, es como que no me sabe la comida. Es la verdad. El Luis no aguantó, el amigo ese lo borró, chinga. Dice que anda por aquí Vanini, ya Luis, ya sé, es que Luis, irá, Luis, a todo poder el Luis. Aquí anda por aquí mi chula preciosa, mi Cristóbal, mi Cristo en TikTok, y anda por aquí, pasó a saludar, dice Vanini, es el Fachito, pero Fachito no me dijo ni hola, Fachito, qué malo eres, Fachito. ¿Cómo la ven, chicas? Aquí van a encontrar bastantes recetitas que están bien delis para esas temporadas. Y por cierto, Luis, ¿ya fuiste a ver la recetita donde Johnny se preparó las langostas? No, no lo vistes. Ahorita Luis lo va a descuarijingar. Ay, no. Se están pasando. Nos quedan 8 minutos para el pescado, no inventen. Ahorita en 10 minutos, no, es que yo creo unos 15 minutitos, ¿verdad, amor? Miren cómo está. No manches, qué rico huele, ya está oliendo rico. Miren ustedes qué bonito quedó el arroz. Miren, les voy a enseñar. Ay, amor, y yo miré ahora en el súper que estaban los espárragos. Miren el arrocito.
hoy también ando enojado, somos 38 en lugar de 200. Ay, Luis, no te preocupes, mira, poco a poquito va a ir subiendo el barquito. Miren, ¿qué tal les pareció el arroz? Díganme la verdad, ¿les gustó el arrocito o no les gusta el arrocito? Miren el vapor, cómo sale bien rico. Se ve bien esponjadito, ¿verdad que sí? Ahorita que lo sirva les va a gustar más. Cuando lo sirva con el pescadito, lo vamos a servir con aguacate. Miren, tenemos un aguacatuchis por aquí. Y también vamos a servirlo con esta delicia que preparamos para darle un sabor deli deli. Esta salsita quedó bien buena, amor, hasta ya se me antojó con todo. Laura te comentaba, se ve muy rico, dice Laura. Muchas gracias, Laura. Está bien delicioso, corazón, te lo prometo que está bien deli. Las personitas que se van uniendo, los invitamos a que vayan dejando sus likes. Dejen sus likes, corazones, apóyennos por favor con sus tiki tiki y con sus likes. Cristal, ya te vi que andas por aquí, no te hagas, dale, 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 pícale, pícale hasta que se te canse el dedo. Faltan 20 y tantos likes, hay 46 personas y te han dejado 20 likes. 20 likes y 46 personas, pero han entrado y salido. 26 likes faltan ahí. 25. No pasa nada. Ahorita que miren cómo se está esponjando. Miren. No manchen, ese vaporcito está haciendo algo bien este pescado. Debería de haber puesto, ¿saben una cosa? Me voy poniendo otro sartén, ¿sale? Porque si lo estoy dejando a que se esté haciendo nada más de uno por uno, amor, va a tardar más tiempo. Entonces, mira lo que voy a hacer. Me voy a poner otro por aquí y así me voy a acelerar el proceso. Dice el nieto, Adolfo debe entender que no tiene que decir mi amor. Lo sacó. Lo sacó. Ay, es que el ¿cómo se llama? Luis es leal al Johnny, es fiel al Johnny, lo cuida. Es todo, Luis, es todo. Tú sí sabes, tú sí eres amigo. Tú sí eres amigo fiel. Tú eres amigo fiel. Ay, no le queda esa tapadera. Imagínate el nieto fuera tu esposo. Ah. Celostino, no, te está cuidando a ti, mi amor. No, yo no, pues para mí mejor que esté escribiendo ese bocón. Mira, ahorita que... Ay, hijo de su pinflo, está ya bien caliente. Me quemé. Este lo voy a poner aquí. Aunque va a estar un poquito apretado, pero no pasa nada. Y a este le faltan 4 minutitos. En 4 minutitos, ¿amor, vas a querer tortilla? Sí, ¿En serio? ¿Me estás diciendo la verdad? Ay, está... Dice Adolfo, la salsa es guacamole, mi amor. No es guacamole, es una salsa Ahí, déjalo, de chile serrano. Capaz un niño, cabrón. Lo está haciendo enojar a Luis nada más. Sí, ya no lo sé, temporada. Dice, nada, yo ni si puede salir conmigo a la comida china. Yo. Síguele, Luis. Mira, Luis, síguele. Tú come churro, para que se te quite. Iría solo, tal vez. ¿A dónde? Para que no me delatara. Un vecino. Tú, mira este mal portado, no, hombre, ya se ganó que le pique los ojos. Dice, iría solo para que no me delaten. Entonces, cuando me has dejado aquí sola en la casa, te vas, entonces vas y haces la comida china. Pues si voy todo chamagoso, seguramente. Y seguramente necesitas a irte bien clean, nice, Pues y pues sí, si vas a ir a cuando pagar, pagas, no te vas a ir no vas a ir a seducir, con que vayas y pagues, así vayas todo mugriento, te van a agarrar. Te voy a pegar adelante de la gente. Está loca, Te voy a pegar ahorita a las Tiene que 8:30 de la bañadito, noche. está fumado, Un cargado. sábado a las 8:30 de la noche, nadie te ha puesto una descuarejigada. Pues va a ser tu primera vez, mijo, por andar de mal portado. Mira, a esta hora resulta que dice, me iría solo porque cada vez voy conociendo más al Johnny. Si yo sabía que es calladito el hijo de su pinky Mickey. Cállate, ya no quiero hablar contigo, ya me sacaste el tapón. Ahora me voy a comer tu pescado para que se te quite. Ya no te voy a dar el pescado, me lo voy a comer yo. El Johnny ya no se lo merece porque ya me está diciendo cosas que ya está sacando a flote, ¿Dónde la pagan? Acá. Come churro. Yo creo que si vamos a la comida china está muy bien. No, Luis, ya cállense los dos, porque me van a sacar, es más, no les voy a dar pescado, me lo voy a comer yo sola, todita sola me lo voy a comer y no les voy a dar ni un pedazo, ni siquiera les voy a dar la cola del pescado, ni una aleta, nada, porque se están portando mal. ¿De dónde es mi nieto? ¿Qué sé qué sea? De Morelia. Luis, ¿verdad que eres de Morelia, de México, no? ¿O de dónde?
Es que Luis, oye Luis, dime la verdad, regrésame para que se te quite. Dice, luego Johnny, hay una muchacha delgada. ¡Me estás diciendo gorda! No, hija. Come churro, para que se te quite. Mira, yo estoy flaquicita, mijo, para que veas. Yo estoy así, mira. 90, 60 revienta. ¿Y cuál es el problema? Dice Luis, yo me estoy sacando. Me estoy empezando a hacer como la celostina. Vas a ver, Luis, Tienes toda la razón. Ya no te quiero. No te voy a dar pescado. Ni siquiera la cola, ni una aleta, ni nada. Y por tu culpa, el Johnny ya no va a comer. Me dijo Gordy sin querer queriendo. Me dijo, hay una delgada. Dice que no te crea. Mira, lo que tú no sabes es que hay una línea delgada entre ustedes y yo, Así es que rómpanla para que vean a dónde van a caer ahorita, Come churro, Luis, para que se te quite. Ahora para que se te quite no le voy a dar pescado. Y si dicen, ¿por qué el Johnny no comió pescado? Por culpa de Luis, por andarle sacando con la flaca. Ah, Y ahí sí te ríes, ¿verdad? Eso sí te causa gracia. no, ¿Nunca te han dado una cachetada como eso de las 8:30 de la noche con una tortilla de maíz? si soy más codo, yo seguramente voy a estar viendo. Es más codo que nada el Johnny. Mejor le compro una. Para eso sí te gusta gastar, ¿no? Ya me sacaste el tapón. Mejor le compro un par de llantas al carro, mejor. Nomás por eso, maldito hombre. Mejor cállate, ya no abres la boca, por favor. Cállate. Eres igual que Luis. Mal portados a más no poder. Por eso ya no los quiero. A ver. Vamos a ver si este pescado ya está listo. Vamos a ver. Después de todo, ya hasta se me atravesaron las ideas. Todas las ideas de la cabeza ya se me borraron por culpa de Luis, porque Luis anda de mal portado diciéndole a Johnny que va a ir a la comida china. Ya ves, Luis, por andarte portando mal, por eso se te quema el arroz. No te puedo mandar ni una cartulina porque no. Alexa, shut up to you. Vamos a revisar. Alexa, cállate, chica. Ay, Diosito santo. Ya está hirviendo esta cosa, pero me... Otra de esa, no, otra. Ya no me hables porque ya me quemé por tu culpa. ¿Una qué? ¿Tienes pocas pinzas ahí, no? Con eso. Ay, no sé, pero ya me dio una buena quemada. Están más chuecas que yo. A la morada, están ahí que. Ay, el plástico no se puede meter aquí, amor. Por eso Luis te está diciendo que vayas con la flaquita. Porque estoy más chueca que nada. Ah, no, feliz, ya les dije, mejor le compro una llanta acá. Miren ustedes, qué rico. Miren nada más. No inventen. Está hirviendo todo lo que da, ¿verdad? Luego ese está blandito, es el. Sí, miren ¿Eso aquí en por lo TikTok. regular, ¿eso qué es ese tilapia? ¿O qué es? Este es tilapia. Por lo regular las tilapias y todo eso son de criadero. Mire. Sí hay en Marcos, pero ahorita No los- inventen, lo voy a dejar un poquito más. Igual la mayoría de los camarones comerciales que hay, ya son como de criadero. Ay, me quemé, besa. Alexa, otros 15 minutos más. Pero esto ya está. Alexa, 15 minutos más. No, pero para el otro pescado que puse, déjame checar. Tiene una hoja bien No, pequeñita. este todavía no está. Sí, a ver. A ver, A mí me gustaría dejarlo un poquito más tiempo, miren. 15 minutitos tiene. A ver. A ver, dijo Chu. Ay, no, ya hasta me está punzando todo el dedo. Mira, se me puso bien gordis. ¿Sí está? Ya está, seguro. No, pero ya unos 2, 3 minutos. Ah, ¿verdad? Pero sí está, pues. Ya está listo, pero lo voy a dejar unos 3, 5 minutitos más para que se termine para que quede más durito. Para que se haga machaca. Machaca, ¿por qué? Se va a romper.
No se va a romper, señorita. Vas a ver ahorita cómo va a quedar. Sí, miren, me quemé. Luis Nieto. Se me puso gordo el dedo por culpa de Luis. Dice, no quiero ser el culpable de darle el pescado. Le voy a dar una escuaringingada. Alecita, ¿por qué me abandonaste? Mi corazón. Alecita de mi corazón, mira, aquí estás. ¿Cómo de que no? Mira. Te fuites y me dejates. No inventes, me dio una buena Que quemada. metas el agua en la mano en agua No, fría. si pongo la mano en agua fría se me va a poner ampolloso. Se me va a hacer una ampolla. Se me va a ampollar. Ya voy a empezar a servirle al Johnny, ¿eh? Ya tengo por allá el otro pescado y ahorita voy a agregar la otra pieza. Ay, aquí ya está saliendo. Miren nada más ustedes cómo está saliendo aquí juguito. Miren. ¿Sabes que lo que le creo yo ganas son unas gallinas? ¡Qué rico! Nunca me cargó. Ya se ha hecho, amor. ¿Cómo de que no? Si ya tenemos una receta grabada en el canal de la... Sí. De eso pues me tocó comer así. Dice, cuando te quemes, mételos. No, Luis, tú quieres que se me hagan polla. Eres malo, Luis, conmigo. Es malo. ¿Eh? Es malo. El Luis quiere que se me haga una ampolla por meterlo en el agua fría. Quiere invitar a comer en China, no quiere que te salga un mono. Es malo. Sí, es malo conmigo el Luis. Yo pensé que éramos amigos, Luis. ¿Somos o no somos amigos? Vamos. Y resulta que Luis me traiciona. Yo creo que ya, ¿verdad, ma? ¿Tú qué dices? Sí, eso ya. Ya está listo, ¿no? Entonces voy a empezarle a servir al Johnny. Nomás para que no diga que soy mala, le voy a servir. Dice Linda, dice que si no tienes vitacilina. Vitacilina, no. Y Laura te dice, sí, ponlo en agua muy fría, te dice. Sí, es verdad. Ay, yo diciendo que se apoya. Perdóname la vida, Luis. Yo sí sé pedir perdón, ¿viste? Tú no me pediste perdón porque andas sacando al Johnny. Dice Luis, no es un mito, en serio, mete la mano en agua fría, eso disminuye el dolor y la hinchazón y el proceso de quemadura. A ver. Ay, no, pero qué agua fría si ahorita con el calor me fresca. Igual, Siento rico. Linda te dice, o Estela, no sé, Linda, o mete, o el agua de una papa, pues el agua. En una papa, eso sí, ¿verdad? ¿Cómo se le llama lo que tiene eso, las papas? No sé, amor. El líquido ese que le quitas cuando las pones en agua para almidón. ¿Sí, no? Ahí anda Mari, te dice, Ingrid, hola, ¿cómo estás? Saludos por allá y bendiciones para usted. Muchas gracias, Mari. Hola, corazón. Un besote y un abrazo. Nos da muchísimo gusto saludarte. Te extrañamos, corazón. ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Cómo te estabas portando, Dice, feliz recetas. Dice, por lo sabroso, sabes que es bueno. Provecho. Muchas gracias, corazón. Perdón, prima, por sacar al Johnny. Vas a ver. Mari, ayúdame porque el Luis anda sacando al Johnny y le dijo que fueran a comer a la comida china y que iban a encontrar unas flaquitas. Mira cómo me dijo tronchatoros, ¿eh? Dice Laura que ella trabaja en la salud, que sí es recomendable. ¿Trabajas en la salud, Laura? No, y ahorita lo voy a poner. Lo que pasa es que no fue mucho, pero mira, como cuando es el vapor, como que queda ardiendo bien feo el dedito, pero no pasa nada, ahorita se me va a recuperar, muchas gracias. Es que yo pensé que Luis me estaba diciendo nada más para que se me hinchara el dedo, pues si se me hiciera una ampolla, no sé por qué pensé mal de ti, Luis, perdóname la vida. Dice Mari que se está pintando las uñas, ay, coqueta. Vamos a poner ya el pescado, miren, les voy a mostrar cómo es que está, cómo quedó, ¿sale? Miren, vamos a agarrar por este lado. Ok. Vamos a agarrar unas bolitas de arroz. Que le dice Luis Nieto a Mari, dice, mira Mari, ¿quieres ir a la comida china con nosotros? Ay, Luis, qué mal portado te pasaste de lanza, ¿eh? ¿Cómo vas a invitar a Mari a la comida china? Me va a pegar tu marido. Se aprovecha porque Mari es de Venezuela, va a decir, ¿y eso qué es? Ay, hasta la bolita ya se me agüitó, miren. No salió la bolita.
Ok, Por culpa del nieto. por culpa del Luis, porque se está portando mal. Entonces, vamos a agarrar. Limón, ¿no? Ahorita tranquilízate y ahorita vas a ver cómo te lo voy a dejar bien bueno. Aunque me hubiese gustado dejarte el arroz adentro del aluminio, ¿verdad, amor? No, Pero así está bien, ¿verdad? qué buena opción, ver que se lo he puesto ahí. Sí, miren ustedes nomás. ¡Ay, qué rico! Ay, lo dejé bien envuelto, ¿eh? Demasiado envueltito. Miren, aquí quedaron todos los pedazos de cilantro. Pero ahorita se lo ponemos aquí abajito. Lo rompo el aluminio, ¿no? No, así déjalo, así, yo me encargo de él. Ah, sí, suéltale. Ahí está, mira, poquito para que no esté tan largote, amor. Ahí también. ¿Ya viste? ¿Ya viste o no viste? Ya lo llamo, de. Yo ahorita te la preparo. ¿Para qué? Esta ya es que le haga falta azúcar o jamaica. Ah, Jamaica. Miren, aquí te pongo las rodajas de aguacate arriba. Sí, mi amor, por favor. Ahora sí me dices, mi amor, ¿verdad, canijo? Después de que andas sacándote a flote con el Luis. Nada se me olvida, nada se me olvida. Miren qué rico. ¿Este ya estará listo? No creo. Alexa, cállate. Y las tortillas. ¡Ay, Dios santo! Sí, amor, estoy arrimando. No, pero aquí, miren, esto es lo que le voy a dar a Johnny. Aquí están las tortillas. Aquí está su salsita. Tortillas, ya le puse aguacate y con esta salsita. Miren ustedes, esto va a comer mi esposo. ¿Cuánto le dan a esta delicia? ¿Cuánto le dan? Del 1 al 10. 1.5. Dice, ya mejor, gracias. Y tú dices, ah, ok, dice Mari, la comida china es un lugar donde venden comida. Luis culpable. Mira, Mari sí que le entiende. No te hagas, Luis, no te hagas. Dice Laura que le da 10. ¿Verdad que sí, Laura? Tú sí sabes, corazón. Está bien rico. Miren. Media milésima. Yo creo que con esas tortillas voy a poner 2 más. Porque yo me lo voy a comer sin. Y yo creo que con las que te preparé ya están suficientes, mira. Calientitas. Así. Miren qué rico. Y le voy a llevar esto, ¿vale? ¿No pasas un tenedor? Sí. Un tenedor. Ya te di el limón, ¿verdad? Bueno, no te lo di, pero ya lo agarraste tú. Espérenme poquito, chicas. Tiene mucho amor. Aquí está. Mira, Mari. Mari. Laura. Ahí está mi preciosura. Luis, pórtate bien. Mira, Mari, ¿quién están allí? Los 11 de la casa Culinari. Y próximamente va a estar otra personita más ahí en el próximo live. ¿Eh? ¿Qué? Un tenedor. Ah. Ya casi voy a sacar el otro pescado. Gracias. Déjame, le voy a preparar al Johnny rapidito. Ya saben que aquí no debe de faltar El agua de jengibre. el agua de Jamaica. Ay, Mari, fíjate que ya sustituimos el agua, ya le eché aquí el jarabe, sustituimos el agua de Jamaica por el refresco. Ya ves que antes era puro refresco. Y ahorita ya es pura agüita de Jamaica.
¿Qué te pareció? Parecidísimo. Del 1 al 10. Sí. Un 100. Ey, para mí que me estás verbiando, ¿verdad? Nada más porque me quieres hacer sentir bien, nada más porque te portaste mal con el Luis. No, porque no. Y te portaste mal. A mí nada se me olvida, señorito, ¿eh? Si algo que tiene la Ingrid es que todo se acuerda. Amor, si yo cuando te conté todas mis fechorías y yo que Ya no quiero que me estés acordando nada de tus fechorías, por favor. yo siempre te dije, todas mis fechorías las hago solo. Y ya no voy a confiar en ti. Ahora cuando ya te pongas perrucho y te quieras ir a la calle, ya voy a saber que es por eso. Ah, voy a decir, Redondo, ahí me gusta. este individuo algo está tramando, por algo se quiere ir solo a la calle y me deja aquí. Ah, yo ya voy a saber por qué. No, hombre, si yo para atar cabos soy más buena que nada, ¿eh? No, esto no será al revés, tú puedes hacer pensar eso a la otra persona. Ah, no me estés haciendo tu psicología inversa, ¿eh? Ahora por tu culpa me voy a comer esos 2 pescados que quedaron. Y no te voy a dar nada. Ya no te voy a dar más. Se me hace que le va a hacer falta jarabe. Es que cuando está muy rojito, así ligero, ya sé que le hace falta. A mí me gusta que esté bien intenso el color porque es con el mero punto con el que me gusta su saborcito. Como no la herviste, ¿Eh? porque no la herviste, ¿no? No es eso, simplemente porque la dejo. En serio, no conozco primo. Está bueno, amor. Sí. Seguro. No, más que la parte de abajo, pero así como doradita. Uf. Yo creo que este ya está entonces, ¿verdad? Este ya está y ahorita me lo voy a servir para mostrarles cómo quedó el otro. Este tenía tocino, queso amarillo, el que te serví ahorita. Este que está aquí tiene queso amarillo y no tiene tocino, y el último tiene puros vegetales. A ver, vamos a ver qué tal está esta agüita. Está buena, fíjate. Yo creyendo que le iba a hacer falta algo, pero no. Ahora sí que me equivoqué. Ahora sí que me equivoqué. Agüita de Jamaica para acompañar esta delicia. Feliz comiendo. Amor, pero ahí te tienes el de ese, mira. Te dejé, no te lo quité. No te dejé mi atomizador, que todo el tiempo ando con él por todos lados. Ya te lo quité, ahora sí para que comas a gusto. Era para que le echaras 11 sazoncito a la de esa. Le damos 20. ¿A quién le vas a dar 20? ¿O al pescado? Es todo, Luis. Dice, en serio, dice, así me dijeron a mí que vendían comida y tuve que comer unos tacos raros. ¿Cómo está colgando? Cállate. Dice Mari que el agua de Jamaica es más fana, ¿verdad que sí? Dice el Johnny, dice, el pescado se acompaña con una cerveza. No, fíjate que no le gusta el Johnny, eso sí, Luis. Eso sí que tengo toda la suerte del mundo porque al Johnny no le gusta tomar. Y la verdad estoy bien feliz de la vida que no le guste. Alexa, jarabe to Yubi. Estoy muy feliz de la vida que no le guste. Miren, este es el otro pescadito. Hay que ver la ley de papillones. Papillones. La Lecita, ya regresó mi corazón. Tu hija la Alexa, cállate. Es que no me entiendes. La lea es como la Camila, sí. La Lecita es como la Camila, igualita. Alexa, cállate. Silencio. Le dije como 3 veces y nomás no me hizo La caso. Alexa es educada, usted no entiende así. Ya, sí es que le tengo que decir por favor y toda la cosa.
Miren, miren ustedes. Chacachachan. ¡Ey! Este no tiene queso amarillo. ¡Wow! Este que está aquí sí tiene queso amarillo. A las puras 9 lo voy a quitar. Nomás que este, miren lo que voy a hacer. Este lo voy a dejar así. ¿Te gustó, amor? Más te vale. Más te vale. Así como me lo creé de expectativa, pues salió una realidad. Así es como quedó en la realidad. Sí. Santa Cachucha. Miren qué rico está. Me encantó. Me encantó. Un rico pescadito. Este no tiene queso amarillo, miren, son puros vegetales. Apio, zanahoria, calabaza, cilantro, cebollita y tomate. Miren. Y el arrocito blanco. Con eso, chiquillas, con eso. Híjole, ¿cómo le puedo hacer? ¿Me puedes prestar tu teléfono? Es que les digo una cosa, yo no pongo miniaturas en la de esa. Yo creo no, mejor en el otro, mejor lo agarro y lo hago miniatura. ¿Por qué? Porque me voy a tardar más en tomarle la foto y mejor se la tomo ya después. Miren, le voy a poner, a mí me gusta la salsita, esta, en el arroz, me encanta. El arroz blanco así, no sé por qué me gusta muchísimo. Y esta salsita de chile serrano. Chiriri. Miren qué ricura. Deli deli. Dice Ingrid, no te dije que mi abuelita le dio me gusta a un video de Marisol del chocoflán. ¡Ay, la abuelita me está traicionando! No es cierto. Ay, qué bueno. Es que le gusta el chocoflán. Voy a hacer un chocoflán para que me dé a mí también. Abuelita, ¿por qué no me vienes a dar a mí? ¿Te pasaste, abuelita? Miren, vamos a probar esta delicia. ¿Qué les parece? Espérenme. Chiquitín, sí, sí. Y le quité su cuenta de... ¿Por qué se la quitaste? Ay, Alecita, te pasas. Vamos a probar esta delicia. Claro, dice, ¿qué país eres? Te pregunto. ¿De qué país somos? Oh, Franco, de Tijuana. Miren, allá está mi hermosura comiendo. ¿Te gustó, amor? ¿Ahí? Mucho, poquito. Está bueno. Del 1 al 10. 1000. Ahí, 10,000. 10,000. Ya pagué el pescado. ¿Por qué lo pagué? Todavía no debí haberlo pagado. ¿Con tenedor o con cuchara? ¿Ustedes con qué se lo comerían? ¿Tenedor o cuchara? Es que la verdad, yo para decirles la verdad, me gusta comer más con cuchara. Miren qué ricura. Vamos a probar. Los vegetales. Bueno, todo junto. Pescadito. No, sí quedó bien. No, ¿saben qué? Este ya lo voy a quitar. Yo creo ya lo voy a quitar. Porque si lo dejo más tiempo, miren, me estaba dando cuenta que se empieza a pegar. Lo tenemos que dejar exactamente los 15 minutitos. Y de esa manera queda bien, miren. Bien cocidito. Esto es puro pescadito. El arrocito. A mí me encanta el arrocito con esta crema. Tus ojos son chinos, parece que eres de China, de Japón, o cerca del sur, norte, Corea del Sur. Franco. La verdad que sí. Todas las personas me dicen eso. Yo he llegado a sospechar que mi mamá le hizo chanchullo a mi papá. Dicen que soy china. Está bien bueno, la verdad. Se los recomiendo mucho.
Miren cómo quedaron las verduras. Bien cociditas, miren, ahí está la prueba. Dice, me da risa como hablas, como mexicana que eres. ¿De dónde eres, Franco? Pues camino. ¿Tu esposo es extranjero? No, hombre. Es mexicano. Que si eres extranjero, dice mi amor. No, tengo un mexicano que lo parió. Es mexicano. Es más mexicano que tú y yo juntos. Soy de Cuasco, Perú. Oh, ok, ok. Con razón le da risa como hablamos, ¿verdad? No, yo soy de Tijuana. Dicen que los de Tijuana hablamos bien bronco, ¿será verdad? Así como los de Monterrey. No, pero siento que los de Monterrey hablan un poquito más golpeado, ¿no, amor? ¿O cómo hablas? Dice a mi nieto que le gusta el arroz naranja. Con naranja. Con naranja o naranja. Dice Luis, el arroz naranja se hace una salsa de cacahuate con chile de árbol y queda delicioso. ¿En serio, Luis? ¿No me estás viendo? Lo voy a hacer, ¿eh? Pobre de ti, que me estoy echando mentiras. Mira, pues te voy a decir una cosa. Mi esposo tiene tatuajes y a mí me encanta. Y sin relaciones, amor, claro que no. Soy única en la vida, única en la vida. Yo no comparto ni mi plato de comida. ¡Ay, no es cierto! Van a decir que soy bien egoísta, ¿va? No, que sea único, nomás es para mí. Aunque Luis se lo quiere llevar con las flaquitas, dice. Mira, por eso estoy comiendo fit. Para que no me estés diciendo que te lo vas a llevar con las flaquitas. Y por tu culpa me enchilé, Luis. Está bien picosa esta salsa. No es en serio, busco la receta. A ver. Mira. ¿Quién me preguntó? Mira, mi esposo. Esta preciosura es mi esposo. Dice que si tienes tatuajes. Un hecho en México tengo yo. Son más mexicanos, mira lo que tengo aquí, un hecho en México. Es más mexicano que nada, mira. Sí tenemos tatús, mira. Pero mis tatús son así como de Disney, mira. Dice, bello, perdone la expresión, jaja. Amor, dice Cotas que eres bello. Tengo buenos gustos, ¿verdad que sí? Dice, si tú terminabas tu relación con tu esposo, ¿tenías relaciones amorosas con hombres sin tatuajes? No, yo nunca lo voy a dejar. Está pegado a mí. Está pegado a mí hasta la muerte. Por un ritual. El Johnny está hecho nada más para mí. Miren qué rico pescadito. Miren. Yo no la podría dejar porque ya me cocinaría. No más por eso. No es porque te quiero. Maldito hombre. No tengo una pluma porque todas mis plumas están rotas, Mesa. ¿Por qué? No sé. Miren, tengo plumas y miren cómo están. Quebradas y miren, quebradas. ¿Por qué? Por culpa del Johnny. Hola, Robertita IDB, ¿cómo estás? ¡Vinites! ¿Por qué por mi culpa? Porque tú las has de romper, yo creo, cuando las usas y les has de dar muy duro. No la rompo, loca. Ahora no dices que soy cricoso. Ahora tú no pensás que soy cricoso. Eso solamente tú lo cargas en tu cabeza. Niño del demonio. Voy a tomar esta agüita. ¿Cómo estás, Robertito? ADB, ¿cómo estás?
Llegaste a la mera hora. Amor, esas técnicas no todo el mundo lo sabe. No estés un sacador. ¿Cómo te has portado, IDB? No nos abandones, no te vayas. ¿Qué hagas? Espérenme. Dice Luis que va a ir por la receta. No me voy a ir hasta que no me pase. Costas, algo así. Costas. Se pone buen provecho. Muchas gracias. Y ahora a mí todavía no me llega ese mensaje. Ay, qué rico está. A ver, doras una taza de arroz lavado en aceite caliente. Ajá. Pero ¿cómo está eso, Luis? Si me dices que el arroz se te quema, ¿me estás dando la receta real? Dice, licuas 2 jitomates, un cuarto de... A ver, lo voy a apuntar. Pero esta... A ver, déjame ver. Tengo por aquí algunas de Luis. Tengo... Aunque no creas el tocino y el queso amarillo le da un sabor diferente. Sí, machín. Aunque no lo creas, la verdad. Igual a las almohadas de almeja es lo que le da el plus eso. Mira, la receta de YouTube que nos dio, que nos dio Luis Neto para hacer 12 piezas de tamales, también la tengo aquí. Aquí te voy a apuntar en otra receta más. Nomás que esta cosa está bien descuaricingada. Mira, dice que es una taza de arroz. Una taza de arroz. Una taza de arroz frito. Lo voy a poner frito. Así yo me entiendo. Dos jitomates. 2 tomates. Un cuarto de cacahuates. Un cuarto de cacahuates. ¿Se licúa todo eso? ¿Cómo que 1.16? ¿Cómo que 1.16? ¿Unos 16 chiles de árbol? ¿O un chile de árbol? Un 16. Le voy a poner 1 porque luego me pica. Un cuarto de cebolla. Y un diente de ajo. Ok. Licúalo y viértelo sobre el arroz. Añade caldo de pollo, sal, tapa y cocina a fuego bajo por 20 minutos. Y... Ok. Dice, hola, buenas noches. Dice, ¿cómo estás? Dice, me saluda Juan Carlos, saluditos. ¿Hasta dónde nos estás acompañando, Juan Carlos? Bienvenido, gracias por estar aquí. Amor, ¿quieres más? ¿Te llenaste? ¿Te gustó? ¿O te encantó? Dime la verdad. Dime la verdad si te gustó o te encantó esta recasina que la Ingrid te preparó. No, y luego al otro no le pusiste ni queso amarillo ni nada. Sí, amor, el otro tiene queso amarillo y tengo tocino ahí. El tocino ahí lo tengo frito, se lo puedo poner encima. ¿Cómo va a ser de...? Ah, de gulo. La salsa quedó bien picosa. Ni le has echado, ¿verdad? Luis, voy a hacer ese arroz. Nomás voy a comprar el cacahuate. Y lo voy a hacer en una receta aquí en Live. ¿Qué te parece? ¿Pero con qué lo podemos acompañar? ¿Con un bistec asado o algo así por el estilo? ¿Y unos espárragos? Ah, amor, deberías de comprar espárragos para hacer. ¿Con qué se hacen? Eso lo puedes con carne asada. Con un bistec asado,
el arrocito ese que dijiste estuvo con cacahuate. Oye, pero me dijiste que... Ah, no, era arroz naranja, color anaranjado por el cacahuate, ¿no? Yo pensé que llevaba naranja. Está bien bueno todo esto que preparé el día de hoy. Para la próxima semana voy a conseguir el cacahuate y en cuanto tenga el cacahuate voy a hacer esa receta. Yo voy a hacer con unos espárragos, un bistec asado. ¿Por qué limón? ¿Te gusta limón ya? No, yo así me lo como. Espárragos, bistec asado y ese arroz que me dijiste con cacahuate y lo voy a preparar. A ver si es cierto que como roncas duermes, Luis. Agarraste esta que hiciste de serrano, ¿no? Esa le hice de chile serrano, mi amor. Pero ya agarraste. Ya, Ahí picó. está bien picosa, le eché 2 chiles nada más. Ya ni le eché de esta tatemada de bandera. Con esa tuvo, ¿verdad que no? Ahí. Con esa tuvo bien, con la de chile de árbol, que diga chile serrano que hice. Miren qué rico están los Un vegetales. muchito, mira. Toma. Y no le echa limón, no te... Poquito, poquito. Ya. Es que tú eres bien limón. El Johnny come mucho limón, a mí no me gusta mucho. Ay, gracias. Dice que como es picante, un poquito por el chile de árbol. Luis, con un chile... ¡Uy! ¡Qué bárbara! Con un chile de árbol está bien, ¿verdad? Con eso quedaría súper rico. Voy a desconectar el TikTok. Cosa esta. Dice Jiji Pérez, dice, hola, me saludas, me llamo Ana. Hola, Ana. Saludotes, corazón, y bienvenida. Gracias por entrar a saludar, Anita. Llegaste a la mera hora que estamos disgustando este pescadito. Miren cómo quedó la parte de abajo. Miren, doradito. No se pegó, miren, no está pegado porque aquí está el aluminio y no está nada pegadito, miren. Lo que pasa es que quedó bien, bien cocidito. Gracias, te dice Ana. Gracias a ti, corazón. Gracias por pasar a saludar. Te invito a que te suscribas al canal, corazón, para que nos acompañes cuando gustes en el live. Su like. De verdad, ahí, un like ahí decorado. Se me olvidan las canciones, amor, ¿por qué? Ya se alborotó toda la tribu perruna. Pues es el narco, pues de uno. Todo el cartel perruno. Nunca me habían saludado en un like, dice. Aquí estoy viendo, pues. Aquí saludamos a todos, corazón. A todo el que venga saludamos, platicamos y chismeamos. Le va a costar un like nomás. Y te va a costar un like. ¡Ah! Nomás nos tienen que regalar sus likes. Regálenos sus likes. Y con eso somos felices nosotros. La verdad, esta receta estuvo de 10. Me encantó. Mari ya no nos escribió porque se estaba pintando las uñas. No se quiere despintar las uñas, Mari. Ahí de fiesta. Se va a ir de party esta noche. Vámonos de fiesta esta noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo estoy preguntando? Aquí estoy, dice Mari. Mari. Quedó buenísimo este pescadito, ¿verdad, Mari? No. Mande. Te dejo, ¿Eh? te dejo, dice. ¿A dónde vas? ¿Quieres que yo morra? Mijo, no te acuestes.
Aquí es que la comentó bien a gusto con mi acusita, que pues. Ay, Mari, estás igual que yo. Osvaldo te dice hola. Hola, Osvaldo. Saluditos. Dice, es que ese pescado se ve rico. Está delicioso, Mari. Mira, ya lo que queda de pescado, porque ya me comí todo. Dice Mari que se cambió el color de uñas. ¿De qué color? Porque eso no le gustó. Dice el Johnny que de qué color te lo estás pintando, Mari. Color negro, le atiné. Dice que siente que es de Estados Unidos. Dice el Luis que siente que Mari es de Estados Unidos, pero que no nos quiere decir. Blanco, está bien padre. Yo dije negro. Y el Johnny había dicho negro. Casi le atinaba. Poquito nada más le faltó. Hoy, Mari, dice que estás en los United States, Manta. Dice que estás en los United y que no nos quieres decir la verdad. ¿Saben una cosa? Yo me muero de ganas de conocer a todos ustedes. No sé cómo hacerle. Ustedes me conocen a mí, pero yo no los veo. Yo quisiera conocerlos en persona. Ese es mi sueño de la vida. ¿Verdad, amor? Sí. No. Dice, estoy en Venezuela. Era gris la otra, pero no me... ¡Ah! ¿No te gustó? No inventen, esta salsa que hice me quedó bien picosa. ¡Ah! ¿Viste que está picosa? Sí. Vale, que dice 20 y querido, vamos a hacer un envío y nos conocemos. ¿Vamos a hacer qué? ¿Un envío y nos conocemos? ¿Un envío o un en vivo? ¿Cómo, Mari? ¿Un en vivo o un envío? Un en vivo. Dime la verdad, Mari, para entender. Yo sí quiero hacer un en vivo contigo. Te conectas conmigo y cocinamos las dos juntas. ¿Sí? Está bien picoso. Sí, eso sí quiero. ¿Cuándo, Mari? Amor, dice que hacemos un en vivo y nos conocemos. ¿Cuándo, Mari? Tú dime y yo estoy más puesta que un calcetín. Oh, está bien picoso esta cosa. ¿Cuándo? Atiendo las uñas a ti también. Ay, Mari, ya sé. No quiero que te vayas. Se siente horrible, ¿verdad? Cuando te estás pintando las uñas y que de repente, uy, se te manchan y otra vez la tienes que volver a pintar, despintarla y volverla a pintar porque si no ya no quedan igual. Con una rayita que te pase, ya se mira el bordito. Yo no me las pinto, mira. ¿Sabes por qué dejé de pintármelas? Por lo mismo. Así, me las dejé de pintar por lo mismo. Porque haz de cuenta que me las pinto y yo soy bien inquieta. O sea, no puedo estar así como que las manos, así pintármelas y dejar a que rápido se me sequen. No, o sea, yo le hago así y digo, ya. Pero por dentro todavía a veces está fresca y me pongo a hacer cosas y de repente ya me la rayé y todo y yo, uy, y preferí optar por no pintarlas, mira. Y ahorita tengo las manos de Chucky, mira. Y no me las pinto, pero es por eso, porque no puedo tenerlas bien pintaditas, así de rapidito me las estoy desbaratando todas. Mari, ¿cuándo hacemos un en vivo? A mí me mandaron a Tijuana por un trabajo, pero yo siento que si nos vemos me desmayo, pero ahorita no hay salida para allá mientras agarro valor. Luis, cuando vengas nos dices para ir a visitarte y verte y saludarte en una plaza y nos tomamos unas fotos de recuerdo, Luis. Ya cuando anden alguien por aquí por Tijuana nos dicen.
pero no para cocinar, no, para platicar un ratito. A ver, ¿qué día te gustaría? ¿Como un dominguito, Mari? Y nos conocemos y te invito para que entres a la transmisión. ¿Qué sería? ¿Un domingo? Un domingo de la próxima semana. ¿Qué te parece? Mañana va a venir mi mamá. ¿Qué tipo de contenido haces? Dice Gigi. Recetas de cocina, Gigi. Cualquier día. Yo creo que sería un domingo. ¿Estaría bien? Un dominguito para platicar. Un dominguito para platicar. Para el próximo domingo. Ok, Mari. El próximo domingo. ¡Ah! ¡Me emociono saludar a Mari! Yo la quiero conocer. Para el próximo domingo, Mari. Porque mañana va a venir mi mamá. Mañana va a venir a visitarme mi mamá. Mi mamá casi nunca me visita. Mañana va a venir mi mamá. Le voy a dar todo el tiempo del mundo. No sé si me alcance a hacer todo el merequete. No sé qué tanto me vaya a tener, pues, que hacer en la visita. Pero para la próxima semana voy a estar libre el fin de semana. Tenemos receta el sábado y el domingo nos conectamos para platicar un ratito. Nos tomamos un cafecito. ¿Sale? Y te prometo que no voy a hacer nada para estar contigo platicando todo lo que quieras. Uy, me muero de ganas de conocerte. Normalmente ando repartiendo, dice también. Por eso no les avisé. Tienes que decir, no te hagas, Luis. No nos andas huyendo, cobarde. No huyas. Dice Nicolás. Hola, Nicolás. Saluditos, corazón. Dice, le voy a preguntar a mi hija para que ella me diga para aceptar la llamada. Sí. Ok, ok. Es que sabes una cosa, creo que tenemos que compartir el link por un número de WhatsApp. Déjame. Sí, ya lo saludé. Vamos a hacer eso, Mari. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Tienes Facebook, Mari, para buscarte en Facebook para mandarte eso? Porque creo que el link lo tenemos que compartir y te tiene que llegar. ¡Ah, sazón mexicano! Hasta se me atoró. No, pues porque por estar aquí gritando. Saludos, Sazón Mexicano, ¿cómo has estado? Bendiciones. Hola, Sazón, ¿cómo estás? De seguro Luis fue por ti, ¿verdad? Porque todos estos días hemos estado preguntando por ti, dice, ya traje a Sazón Mexicano. ¿Sí fuiste tú por él? Ya me decepcioné. No vino por su propia cuenta, vino obligado por el Luis. Saludos, amiga Mari, ¿cómo están? Sazón Mexicano, te extrañábamos. El Luis estaba llori y llore por ti, decía, ay, hace falta mi amigo el Sazón Mexicano. ¿Cómo estás? Qué felicidad saludarte, la verdad. Nos habías abandonado, Sazón. El Luis se pasa. Es que estaba diciendo que se le quema el arroz y que no supo hacerlo una arrocera y dice, nos hace falta Sazón Mexicano para que nos diga cómo. ¿Cómo has estado, Sazón? Oigan, para la próxima semana me voy a conectar con Mari para que vengan un ratito y que vengan a saludarnos, ¿eh? Para que vengan a saludar a Mari. Dice, amiga Ingrid, voy regresando de un largo viaje por europeas. No manches, te pasaste, nos abandonaste mucho tiempo. El otro día el Johnny estaba diciendo, no hemos visto Sazón Mexicano y le digo, ya sé, le digo, yo creo que va a andar bien ocupado con su trabajo y tantas cosas que tiene que hacer. Y luego el Luis también el otro día en el live estaba diciendo, ay, ¿cómo hace falta Sazón Mexicano? No lo hemos visto. Y mira, ya te mandó el destino por acá, ir a Diosito, no te aleja de la familia, ¿eh? Qué bueno que te esté yendo súper bien, Sazón. A ver, déjame leer. A ver, dice Yael Suárez, dice, soy nuevo. Hola, Yael. Le voy a preguntar ahorita, ya te digo. Ok, Mari. Ya leí el mensajito, corazón. Dice Ingrid, mi hija te va a escribir para decirte qué hacemos. Ok. ¿Me va a escribir por aquí? ¿O me va a mandar en Facebook?
Perdón, amigos, es que estuve unos cursos en Inglaterra y aquí tarde, pero seguro. Qué bueno, Sazón Mexicano. Lo más importante es que estás bien y que regreses a saludar aquí a esta hermosa familia que ya te estaban extrañando mucho. Ya estaba chille chille Luis por ti. Dijo, no, es que necesito que venga el Sazón Mexicano para que me diga cómo hacer un arroz. Es que ya no había, fíjate, pensándolo bien, me está diciendo que yo no sé. Pues tiene toda la razón, yo no sé. En arrocera nunca lo he hecho. No tengo una arrocera. Le estaba platicando de la vez que lo hice en la vapor, en esa de cocción lenta y no me quedó todo masudo. Por aquí ya le dije, ok, Mari, sí, que nos diga, porfi, porfi. Es que la vez que yo hice con Rosy, cambiando ahorita tantito el tema, perdón, Sazón y Luis, este, le compartí mi número de WhatsApp y sobre ese número de ahí compartimos el link. Pero no sé si hay alguna otra alternativa o realmente tiene que tener uno el número de WhatsApp. Si es así, pues ya te mando un mensajito. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Dice Nicolás, dice, me encanta cómo hablan los mexicanos. Tuve una novia mexicana y me volvía loco como me decía. Te pasaste. Y a mí me gusta mucho cómo hablan los de allá de Colombia, Venezuela, de Cuba. No sé por qué me gustan mucho las personas como hablan así del extranjero. Estamos al revés, ¿verdad? Todos. En Argentina también hablan padre. Los mexicanos hablamos muy, muy golpeados. Pero bueno, qué bueno que te guste cómo hablamos los de México. Chiqui, 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 pam, pam, pam. Estoy feliz, amor. Mande. Estoy feliz porque para la próxima semana me voy a conectar en un live con Mari. Vamos a conocer a Mari, a mi preciosa comadre. Nos vamos a tomar un café. ¿Me compras café? ¿Me compras panecito, amor? Porfis. Compramos panecito. No, ella no tiene. Es de Uruguay, dice Nicolás. Oh, Nicolás, un saludote. Nicolás, Nicolás Maduro. El Johnny y sus cosas. Que si eres Nicolás Maduro, dice. Un saludote, Nicolás, hasta Uruguay, desde aquí, desde Tijuana. Nosotros estamos en Tijuana, Baja California. Somos del norte, somos norteños. Bueno, yo porque el Johnny es del sur. Dice, ya le dije, Mari. Vamos a esperar a que Mari nos diga para ponernos de acuerdo. Ay, me muero de ganas. Dice, por fin vamos a chismear bien, jaja, y hablar. Sí, Mari. Me voy a poner como niña con juguete nuevo. Me va a dar pena cuando te mire. Porque yo soy bien ablichi, pero ya si los llego a ver en persona. Dice Luis, oye, es que si los llego a ver en persona me voy a desmayar. Pues haz al revés, yo soy la que me voy a desmayar. Porque aquí no les estoy viendo y ya cuando les mire me va a dar pena. Ya no voy a hablar, voy a estar como los niños penados cuando van así. Cuando van a una fiesta y que te estás así. Así voy a estar. Me da mucha pena. Dice, prima, dice, nos avisan a Mari. Es gringa, yo siento que es nada más que no nos dice. Te pasas, dice que no, que es de Venezuela. ¿Qué estás tomando? Es agua de Jamaica. Mira, agüita de Jamaica, natural. Estoy bajando un poquito la comida porque me comí un rico pescado empapelado con arrocito blanco que hicimos el día de hoy en la receta. Luis, pórtate bien. El Luis que se va a portar bien, el Luis es bien mal portado. Mira, mira Mari, el Luis la semana pasada estaba aquí y el Luis dijo, no, es que me pones a lo último porque a mí no me quieren, que no sé qué tanto. Y luego ahora lo pongo aquí arriba y luego me dice, no, es que me ponen arriba porque ya sé que a mí no me quieren y que no sé qué. No, hombre, con el Luis no das una. Pero ahora que ya regresó el sazón mexicano, lo vamos a poner aquí en la lista también, al sazón mexicano. Dice, ah, qué bien. Dice, por el momento ya me voy a dormir. Dice, porque Mari me oye y me dice que me porte. Te pasas, te pasas. No inventen, mira, por tu culpa se me hinchó. Mira, porque tú estás diciendo que te vas a llevar al Johnny con las flaquitas. Para que se te quite. Dice Said González, hola Said González, qué milagroso que andas por aquí, que viniste a visitarnos.
Me siento con muy llena, chicas. Sazón Mexicano merece estar arriba, él es el mejor. Ahora resulta, ahora resulta, nada más porque yo no sé preparar el arroz en la arrocera. Voy a aprender, vas a ver, para que se te quite. Para que se te quite. Vas a ver. Sí, amor, no le has dado. Mira, porque se te quite, mira, por tu culpa me está saliendo un terrorífico. Dice, jaja, dice Slash, ¿verdad que sí? Se pasa. Es muy traicionero Luis conmigo. Por eso le voy a dar un pescado sin tocino. ¿Cómo la ven? A ver. Porque... ¿Cómo la ven? Reclamar. Bueno. Bueno, chicas. Yo estoy muy feliz y contenta contigo. Estoy esperando a ver si la preciosura de la amiga Ingrid, el que no ha vuelto es el Julio. Ya sé, Mari. ¿Qué le pasaría a Julio? Yo no tengo... Ah, lo voy a buscar en... ¿Quién no tenía? Es que no sé si ustedes no lo tenían en Facebook. Yo no lo tenía en Facebook, fíjate, sí tengo ganas de saludar al Julio. ¿Qué le pasaría? Vamos a buscar un... ¿Y qué tal si ya no tiene ese nombre de usuario en su cuenta de YouTube? Tú nunca notaste su número, pero no lo tienes en Facebook. Te pasaste. Amor, cierra la puerta. Está conociendo la cosita. Amor, ya sabía que estabas haciendo eso, no los hagas así. Amor, el lobby necesita verla. No, por favor, no hagas eso. ¿Por qué no? No, me pone de nervios a mí. Dice el Luis que el Julio, que le hiciste algo al Julio. Algo al Julio, ya ves que lo regañaba. Dice que el Johnny lo espantó. Cuando el Johnny andaba de mal portado. Cuando andaba de amargado. El Johnny espanta a todo el mundo cuando anda amargado. ¿Verdad que sí? Sí, dice. Dice, muchas gracias, amigo Luis Nieto. Saludas a Sol Mexicano, amor. Porque se fue. Salud. Dice, es que ando en el aeropuerto esperando mis maletas. ¡Oh! Va llegando. Llegando y reportándose. Qué bueno, eso es bueno, eso es bueno. Dice que no tiene. ¿No tienes Facebook, Mari? Dice, hasta la próxima, Sazón Mexicano. Esperamos verte más por aquí. Sí, lo queremos ver más seguido. Toda la familia Culinari, esa familia de Mari, Luis, Sazón Mexicano. ¿Quién más? Pues el Julio ya nos abandonó. Leticia Barrios, Alecita, también Alecita, pero Alecita está chiquicita. Por eso va y viene. Ya saben que así es la juventud, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya se me está haciendo la garganta toda. No tienes Facebook, Mari. Instagram. Instagram, ¿alguna otra red social donde te pueda localizar? ¿Cómo le hacemos? Chiqui, 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 pam, pam, pam. Mira, es que ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Es que yo me quiero conectar con Mari el próximo domingo. La quiero conocer, me muero de conocer, me muero de ganas de conocer a mi preciosa, mi comadre del café, y nos vamos a tomar un café y un panecito bien rico. Amiga, os dice con la noticia de que en 15 días estaré cocinándole
a mi tocaya Claudia ¿En serio? No te pases. ¿En serio? No te pases. ¿En serio le vas a estar cocinando? Sazón, eso sí es una gran noticia. Te felicito. Te felicito, me da mucho gusto por ti. Nos compartes qué es lo que le vas a cocinar. Me escribes y ella te escribe más tarde. Ok, Mari, entonces, a ver, dice, amiga Ingrid, ya me pondré al corriente con ustedes, les quiero con todo respeto, los extraño mucho, también te extrañamos mucho. En el live anterior le dije a Luis, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir al canal de Sazón y vamos a preguntarle si está bien, por qué nos abandonó tanto tiempo. Pero no te preocupes, Sazón. Sabemos que tienes cosas que hacer, que tienes que trabajar y hay que cumplir con los deberes y no te preocupes, aquí tienes una familia que siempre te va a querer muchísimo. Como dices tú, con todo respeto, claro que sí, es un respeto que les tengo y un cariño a todos ustedes, ¿ok, mis corazones? Y saben que siempre van a ser bien queridos y con muchísimo cariño aquí siempre los vamos a recibir con todo nuestro corazón. Dice, a ver, dice, me pondré feliz cuando le vean el país, son para que te vean. ¿Cómo, mi amor? Me pondré feliz cuando le vean el país, son para que te vean. No entiendo, corazón. Adriana, no te entendí, mi reina, pero un saludote. Mari, dice, claro, amiga Inge, con gusto les compartiría todo el menú. Dice, ese momento tan importante para mí que me gustaría, yo ya me puse feliz. Ya me puse feliz por ti, Sazón. Me da mucha felicidad y mucho gusto que te esté yendo súper bien. Deseamos muchas bendiciones, mucho éxito y que la verdad lo rompas con todo, porque ese es mi equipo, Sazón Mexicano, Sazón Mexicano. Dice Cristóbal Colón, te viera de guía, Santa María, ¿qué pinta tiene esa niña? Esa niña, te pasaste. Dice, me equivoqué, ¿cómo que te equivocaste? Ay, está chistoso eso que dice Sister. Si dices así, Sister, no sé qué. Mari, bueno, corazones, yo estoy bien a gusto platicando con todos ustedes. Saben que me agarra el mitote, que no me voy, que me quedo. Uy, me queda el mitote bien a gusto. Los quiero con todo mi corazón. Mari, te escribo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para mandarte? Para mandarte en privado. No sé. Es más, voy a hacer una publicación y te voy a etiquetar para que te llegue la notificación del mensaje que te envíe aquí mismo en el canal. ¿Sale? Y ya de ahí vemos la manera de cómo ponernos de acuerdo para ver cómo le podemos hacer. Acabo, lo importante es que tenemos toda la semana para ponernos bien de acuerdo, Mari. Les cuento Sazón Mexicano para que el próximo domingo nos vengan a acompañar un ratito. Les vamos a ver si nos podemos conectar Mari y yo juntas. Ingrid dice, escribe que ella lo ve. Ok, corazón, ahorita. Que ella lo ve ahorita. Pero ¿cómo lo escribo? ¿Aquí? No entiendo, Mari. Dime, perdón, perdón. Bueno, nos vemos, bendiciones, buenas noches, estamos en contacto como siempre. Claro que sí. Ok, te lo escribo. Ah, ya, ok. Hago un mensaje y lo envío ahorita y que ella me lo conteste, pero en una publicación en el canal, ¿verdad? Y la etiqueto y ella lo va a contestar y nos ponemos de acuerdo de ahí, ¿verdad que sí? Te reto algo, una manzana roja, una manzana verde. Roja. Sí, con gusto estaré presente, amiga. Gracias, Sazón Mexicano. Bendita noche y pásala súper bien. Que Dios te bendiga y te acompañe en tu camino y que todo te vaya de excelente, ¿ok? Te queremos muchísimo y síguele dando para adelante. Mari, entonces ahorita le mando un mensajito y ahorita nos ponemos de acuerdo. ¿Sale, vale? Yo soy de Argentina. Adriana, un saludote para ti, corazón, hasta Argentina, desde aquí, desde Tijuana. Bendiciones, gracias por estar aquí. Te invitamos a que te suscribas al canal para que nos acompañes cuando gustes en el live. Te vienes a preparar recetitas con nosotros en vivo a todo color. Mari, entonces te mando ahorita y te escribo, te etiqueto y nos ponemos de acuerdo por mensaje. ¿Qué te parece?
Sí, mi hija te va a escribir por Instagram, mejor por ahí. Ok, perfecto, Mari. Perfecto, perfecto. ¿Ya me encontró en Instagram? ¿O cómo te encuentro? A ver. Mira, este es mi Insta. No tengo muchos seguidores. Ah, ¿ya me encontró? Ok, que me mande mensajito entonces y ahorita nos contestamos, ¿sale? Gracias, mi reina, por el apoyo. Hoy vamos a hablar contigo, ¿sabes? Hoy voy a hablar contigo, ¿sabes? Desde la República. Muchas gracias, Adriana. Gracias, gracias por haber venido, mi corazón. Gracias, nos vemos en una próxima transmisión. Ya tenemos nosotros 2 horas pasaditas transmitiendo. Hicimos una recetita bien sabrosa de pescado empapelado con un arrocito blanco y una agüita de Jamaica natural bien sabrosa para compartirlas con todos ustedes. Dice, ahí te dejé cómo hago el arroz. Yo cuando hago el arroz en la arrocera solo dejo remojar y al contrario, no lo frías, pone todo lo que le pones y solito estará, amiga Ingrid. Oh, sazón mexicano, muchas gracias, lo voy a anotar. Lo voy a anotar, y para apuntársela, para pasarle la recetita a Luis. ¿Sale, vale? Muchas gracias, gracias, gracias a todas las personitas que nos acompañaron. Ahora sí los voy a dejar. Reina, ¿de qué país? Estamos de México. Soy mexicana, bueno, y nosotros estamos en Tijuana, Baja California. Feliz noche para ti, bendiciones, Luis. Muchas gracias. Adriana, estamos en Tijuana, Baja California, corazón, en la pura colita del mapa. Tijuana, Baja California Norte. Adriana, te invitamos a que te suscribas al canal para que nos acompañes en una próxima transmisión y podamos platicar un ratito más. ¿Sale? El día de hoy ya me voy a retirar. Espero que esta recetita que les compartí el día de hoy les haya gustado. Voy a dejar grabadito, aquí en este canal se va a quedar grabado el live por si alguien gusta ver la repetición, cómo es que preparamos la receta paso a paso. Y por si alguien de ustedes está buscando qué preparar en estos días de cuaresma y que no quieren nada de carne y se les antoja algo que sea pescadito, entonces puedan prepararlo empapelado y de una manera bien deliciosa y sencilla sin gastar mucho en casa, ¿sale? Videos de vacaciones, ¿de qué país? Videos de vacaciones, ¿de qué país? ¿De vacaciones de qué país? No sé, del lugar que sean, de Los Cabos, de La Paz, de todo. Aquí compartimos recetitas. Aquí son recetas y totalmente en vivo, corazón. Así es que te invitamos para que nos acompañes cuando gustes. Los miércoles y los sábados estamos transmitiendo por ahorita, ¿ok? Mapa en Argentina en las noches. Dice Ingrid, feliz noche, que descansa. Le digo ahorita a mi hija que te escriba. Sí, Mari, claro que sí, gracias por todo. Chiquillos, yo me retiro, los quiero muchísimo. Gracias, Mari, te quiero con todo mi corazón. Te mando un fuerte abrazo, ya me hiciste feliz. Espero ya toda la semana ansiosa para tomarnos un cafecito, comadre, por primera vez. Te quiero mucho, yo sé que todo va a salir súper bien. Un besote y un abrazo para ti, mi corazón. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, un besote para Adriana. Para Adriana por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, chicas. Bye bye.